Pues nos presentamos. Bienvenidos a este seminario online sobre cómo contar tu investigación que impartimos desde la Universidad de Castilla-La Mancha con Román Escudero, periodista y que además es un especialista en entrevistas a científicos y en radio. Y yo, que soy Marta Fayola, de la Universidad de Extremadura, del Servicio de Cultura Científica. Esta es una formación que realizamos en el marco de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, un proyecto que llevamos a cabo en un consorcio de las universidades del G9 y que, pues creemos que estas formaciones son importantes precisamente para ayudar a comunicar, ayudar a divulgar, reconocer esa importancia, valorarla y proporcionaros pautas, porque evidentemente, como Román y yo hemos estado hablando, en 2 horas no vamos a ser todos aquí periodistas o comunicadores científicos, pero sí ciertas estrategias, ciertos consejos, ciertas pautas que ayuden a hacer una comunicación de la ciencia y de la investigación mucho más efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en el ámbito... luego, mi compañero Román, Román, te dejo que te presentes tú más, o ¿quieres decir algo? Perdona. Nada, pues eso, lo que tú has comentado, que soy periodista como tú y tengo cierta experiencia en medios de comunicación, es decir, he estado al otro lado, he hecho televisión, radio, prensa escrita, principalmente televisión y radio, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y nada, he hecho entrevistas desde a deportistas como periodista deportivo, es decir, que he ido escalando en el nivel básico de comunicación, de tener a entrevistados que me respondían con monosílabos, a vosotros, que seguramente me vais a dar información más detallada. Pero eso lo vamos a ir viendo, como dice Marta, sobre la marcha. Es poco tiempo el que tenemos para explicar unas nociones básicas, pero yo creo que lo importante es que, estando aquí en este ambiente más distendido, somos relativamente pocos y estamos en confianza, lo que nos interesa es ver cómo se hace y cómo os vais a enfrentar a esos... Enfrentar no es el verbo adecuado, cómo vais a interactuar con los medios de comunicación, con los periodistas, para hacer llegar vuestro mensaje. Así, yo creo que con la práctica lo vamos a ver, yo creo que sobre la marcha. En lugar de mucha teoría, la tenemos que dar, pero vamos a ir viéndolo y así, de paso, nos vamos conociendo. ¿Vale? Efectivamente, porque además es mejor estar atentos a lo largo de todo el seminario, porque en cualquier momento, aparte de que os he estado metiendo a todos como panelistas por lo bien que he editado el seminario web, nunca se sabe si podemos hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Entonces sí que hay que estar atentos, porque Román puede hacer una emboscada y llamaros en cualquier momento. Pues seguimos. Entonces, la comunicación pública de la ciencia, ¿de acuerdo? Intervienen numerosos actores. Estos son unas pinceladas para que sepáis un poco quiénes intervenimos. Están, por un lado, los medios de comunicación generalistas, y luego todos aquellos periodistas especializados en ciencia y tecnología, que desafortunadamente no es lo que hay más, ¿de acuerdo? Pero es la tendencia, lo que debería ir. Luego están vosotros, los investigadores e investigadoras, que realmente tenéis diferentes motivaciones por las que queréis llegar a comunicar o divulgar vuestra investigación. Desde que simplemente sois unos entusiasmados de vuestro trabajo y queréis hacer partícipes a los demás de vuestro conocimiento. Creéis que es una responsabilidad social, porque es una investigación pública financiada con fondos públicos y los demás tenemos derecho a conocerla y a disfrutar de ese conocimiento, por paliar un déficit democrático, en el sentido de que el conocimiento es patrimonio de todos y el objetivo es crear o promover una sociedad con cultura científica que sea crítica, en la que todos podamos desarrollar una opinión, pero basada en el conocimiento y basada en la evidencia científica más robusta. Pues todo eso pueden ser motivaciones para comunicar o divulgar, y cada uno tiene más la suya, ¿no? También, evidentemente, favorecer el apoyo social a la ciencia, hay diferentes motivaciones, pero lo importante es que al final todos desarrollamos ciertas estrategias, ciertas habilidades, y rompamos esa barrera, ese miedo que algunos investigadores pueden tener cuando hay que abordar la elaboración de una noticia, cuando hay que abordar una entrevista en un medio de comunicación. Entonces, conocer cómo son los pasos para elaborar una noticia, cuáles son las estrategias, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo trabajar con un periodista
os puede ayudar para ir mucho más tranquilos y ese miedo de que descontrolas el proceso, ¿no?, de cómo luego el periodista va a reproducir la noticia, pues disminuirlo. Es decir, preparar bien tu entrevista, preparar bien la noticia de manera que tú sepas qué es lo que necesita el periodista de ti, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, contactar y saber que tenéis el apoyo en las universidades, de los gabinetes de comunicación y de las unidades de cultura científica, que estamos para ello, somos mediadores, estamos para apoyaros, asesoraros y reforzar esa comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poquito lo que decíamos antes de todos los actores que estamos involucrados. Y claro, ciencia y periodismo, como hemos visto, son dos mundos diferentes. Por un lado, vosotros que sois investigadores sabéis que conocéis la complejidad de vuestra actividad. Una investigación no se hace de la noche a la mañana, requiere todo un tiempo, los resultados a veces son a medio o largo plazo, hay veces que tenemos resultados negativos. La evidencia científica lleva su tiempo, ¿no? Desarrollar una metodología. Sin embargo, bueno, pues el mundo de la comunicación y el periodismo es diferente, tiene unos tiempos diferentes. El periodista a lo mejor que os va a entrevistar quiere la noticia para mañana, quiere la entrevista ya, está sometido a una presión que es diferente de la que tenemos nosotros en las universidades o en la investigación. Además, el lenguaje es diferente también. Normalmente vosotros, vuestros papers, vuestros artículos científicos los escribís en inglés. Es un lenguaje neutro, codificado, formal, con unas determinadas perífrasis, unos determinados registros ya muy establecidos. Sin embargo, cuando vamos a pasar al mundo de la divulgación o de la comunicación, ese lenguaje, esas estructuras gramaticales, todo ese texto, esos recursos, ese registro, hay que reformularlo, hay que adaptarlo. Y bueno, pues ya veremos que hay veces que hay que resumir, comunicar es resumir, hay que reducir contenidos sin tener miedo a que por ello se pierda rigor. Tienes que ver cuál es la relevancia de tu investigación, cuáles son las ideas principales y sobre eso enfocarte. ¿De acuerdo? Y sabiendo, pues bueno, como ya iremos más adelante, que en periodismo y en comunicación, se me ha movido la cámara, en periodismo y en comunicación, lo que prima son los tiempos verbales del presente, no se utiliza la voz pasiva, hay determinados trucos también del lenguaje, se utilizan las metáforas, los recursos literarios que hay que controlar. Y luego el interés social. Evidentemente, a lo mejor para ti tu investigación es muy, muy importante, pero puede que en este momento o no sea lo suficientemente cercana o no tenga cierto interés o relevancia social. Esto es lo que hay que trabajar también. Y para eso es muy importante contextualizar. Para divulgar hay que contextualizar la noticia y la investigación en función también de otros criterios de historia, de cultura general, de literatura, que se puede ir enlazando. Es decir, que hay que buscar, es un reto, ¿no? Hay que hacer atractiva la investigación y, por tanto, la noticia. Bueno, y la divulgación y el periodismo científico tienen diferentes características, algunas similares y otras que les hacen un poquito singulares. Por ejemplo, ante todo en la divulgación lo que queremos es, lo que se privilegia es explicar, es decir, todas aquellas estrategias discursivas, lingüísticas, que permiten a los investigadores, a vosotros, hacer llegar al público el mensaje, hacerlo comprensible. Esa es la finalidad principal, es decir, que lo podamos entender. ¿De acuerdo? Entonces, para eso toda una serie de estrategias, de recursos, de discurso oral y escritas, que son importantes que conozcáis y que sepáis aplicar. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, la reformulación de contenidos. Hay que, los artículos científicos, los papers, todos los proyectos, hay que decir, bueno, ahora todo este contenido tengo que adaptarlo a un texto divulgativo, qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que poner, qué cifras son importantes, pero hay que redondear, no se puede decir todo, demasiada información es contraproducente, exige una labor de preparación, ¿de acuerdo? Luego,
por ejemplo, claro, tú dices, la divulgación siempre hace las fuentes, aquí está siempre el problema del periodismo también divulga, o solamente divulgáis vosotros, los investigadores, o nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, pero no somos investigadores. Aquí hay para muchas teorías, para tesis doctorales, pero es interesante también tener esto en cuenta, ¿no? Las fuentes, en este caso, tenéis que saber que sois vosotros, los investigadores. Es una actividad multidisciplinar, es una actividad creativa, imaginativa. No hay nada más creativo e imaginativo que la investigación, que la divulgación, perdón. Incluso muchos investigadores dicen que les ayuda para luego su docencia, porque tienes que esos conceptos abstractos saberlos explicar. Y para un público que no comparte los mismos conocimientos previos que tú, porque es una relación asimétrica del saber. Cuando estás en una comunicación entre científicos, ¿no? Esta es una comunicación entre pares. Sin embargo, en la divulgación y la comunicación hay cierta asimetría. Entonces, tienes que saber qué conocimientos vas a tener que explicar, qué puede no conocer quien te va a leer o quien te va a escuchar. Y luego, bueno, tenéis que saber cuáles son los principios básicos del periodismo, la veracidad, la contrastación de datos. El buen periodismo siempre contrasta los datos. Referenciar, contextualizar es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Qué necesidades se atendían? ¿Qué actores estaban implicados? ¿Qué antecedentes? Y, por supuesto, contar con fuentes fiables. Nosotros en la universidad, claro, somos fuente, tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de publicar noticias. Y luego, bueno, pues seguir con los criterios de interés y relevancia social y cercanía, ¿no? Que la temática sea cercana a la gente o hacerla cercana, que también es el reto ahí. ¿Y qué tienen en común? Pues la claridad. O sea, tanto los textos divulgativos como periodísticas, lo que tiene que predominar es la claridad. Aunque seas menos preciso, aunque no te dejes cosas en el tintero, pero tiene que ser claro. Eso es lo principal. La transparencia es positiva, la independencia. Tienes que mencionar, ahí tenemos que tener claro si hay conflictos de intereses. ¿Quién está detrás? Todas estas cosas tenemos que tenerlo muy claro. La imaginación literaria, la responsabilidad. No hay que causar sensacionalismo ni causar alarmas. Hay que también tener ese cierto rigor, pero un rigor que no nos aburra, siempre teniendo en cuenta la claridad y ser atractivo, ¿no? Y, por supuesto, las fuentes fiables. Y bueno, aquí siguiendo a Vladimir de Semir, tenemos las estrategias de secuencia explicativa, que esto es muy importante que practiquéis. Como hemos estado hablando antes también con los compañeros, lo importante de todo esto, aquí os estamos dando unas pinceladas, pero aquí lo importante es lanzaros y practicar, porque realmente se aprende haciendo, como los alumnos, por lo mismo, la comunicación se aprende haciendo. Y preparando noticias, y preparando entrevistas, y haciendo entrevistas, y pues bueno, pues las primeras no te gustarán tanto, anota lo que no te ha gustado, lo que puedes mejorar, pero no desanimarse y volverlo a intentar y siempre contar con el asesoramiento de los especialistas que tenéis en la universidad, que os podrán decir dónde podéis mejorar o cómo es mejor prepararse. Entonces, por ejemplo, la pregunta epistémica siempre es muy importante, lanzar una pregunta así para captar la atención de tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son para vosotros los principales elementos que intervienen en el origen de la vida? ¿No? Pues el carbono, el hidrógeno. Un poco, pues podéis ahí empezar a hacer una pregunta que va metiendo a la gente en la temática. La denominación, es decir, esto se refiere a, esto quiere decir, la definición. Todas estas son estrategias que ayudan a comprender mejor el mensaje, la clasificación, según los criterios en común, pues en las clasificaciones de las plantas, estamos en botánica. Todo esto ayuda a contextualizar, reformulación, es decir, lo que estoy diciendo ahora, decir con otras palabras, intentar siempre utilizar los sinónimos, las comparaciones, dar ejemplos. Siempre es muy importante utilizar todo este tipo de estrategias, la analogía, las imágenes, las comparaciones, es decir, utilizar conceptos de otras áreas, pero que tengan similitudes que puedan hacer que puedan entender. Por ejemplo, en física se utiliza mucho el agujero negro, enjambres de estrellas o incluso en el COVID, ¿no? Tormenta de citoquinas. Se suelen utilizar para acercar, para hacerlo más comprensible, ¿no?
Entonces, citar expertos, es decir, aquí también puede ser útil fundamentarte en lo que dicen otros expertos del tema, ¿no? Puesto como dice fulanito o como ya subrayado, es importante. O sea, los sinónimos, no es importante. La ambigüedad no debe ser un problema, ¿de acuerdo? No estamos en textos científicos, ¿de acuerdo? Sino divulgativos. Y bueno, ¿cómo nos preparamos para elaborar una noticia de ciencia? Ya sabéis que las noticias dentro de los géneros periodísticos es la más neutra, la más objetiva. Están los reportajes, las entrevistas, que tienen otros criterios de elaboración. Pero aquí vemos a la noticia, que es una información más aséptica, con información más breve, pero que se envía a los medios de comunicación para que estos puedan desarrollarlo, muestren interés, entrevisten a los investigadores y puedan ampliar la información. Pues primero nosotros hacemos una revisión bibliográfica, una documentación. Vamos a las bases de datos, a Scopus, a Web Science, para ver papers, ¿no? Entrevistamos a los autores y a otros expertos también, porque a veces pues, no nos puede quedar claro y necesitamos también entrevistar a más gente. Importante que el investigador, cuando le vayamos a hacer una entrevista, se haga un esquema con las ideas principales y las ideas complementarias. Eso es lo que estuvimos diciendo antes. Es decir, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que yo quiero destacar? Si yo tengo que contarle a un amigo, a mi madre, a alguien, oye, estoy investigando sobre esto y mira lo que he descubierto, o mira lo que hemos hallado, o mira lo que tal, es en 2 o 3 líneas, ¿no? ¿Qué es aquello destacable? Y no hay que ir con muchas ideas, como os hemos repetido antes, es simplemente porque si no, no favoreces algo que es muy importante y es maximizar el recuerdo. Lo que nosotros queremos es que el lector o la persona que te esté escuchando se acuerde de ti y se acuerde de tu investigación y se acuerde de la idea principal de tu investigación. Entonces, si decimos muchas ideas y mucha información, muchas cifras, muchos autores, porque he intervenido de fulanito de tal y menganito de tal, no vamos a lograr ese objetivo, que es maximizar el recuerdo por parte de nuestra audiencia. ¿Qué necesita el público saber para comprender? ¿Qué conocimientos previos queremos manejar? Y qué hay que, ya como hemos dicho antes, hay que evitar el uso de tecnicismos. Hay veces que sí que los tenemos que utilizar, pero en este caso explicarlos, contextualizarlos, referenciarlos, utilizar metáforas, comparaciones, símiles, pero hay que explicarlo. ¿De acuerdo? Marta, luego, si buscamos Román, ¿quieres empezar tus emboscadas? Claro, porque los mismos se nos están durmiendo, los asistentes. Sí, exactamente. Pues voy a dejar de compartir pantalla. Te vemos, estupendo. Oye, Luis, pues gracias, ¿eh? Bueno, os dejo, Román. Todo tuyo. Tenemos aquí a Luis González, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ya lo tengo convencido, Marta. Bueno. Este es de los míos. Bueno, Luis, gracias por ofrecerte voluntario. En el formulario no me has contado nada de lo que estás investigando. Ostras, ¿había que poner eso en el formulario? Había que ponerlo. Vale. Imagínate, vamos a hacer una pequeña práctica. Tú eres investigador, yo soy periodista. Imagínate que he quedado contigo para hacerte una pequeña entrevista en apenas 10 minutos. Yo te tengo que sacar en este tiempo a qué es lo que te dedicas y tú tienes que ser capaz de decir cómo voy a captar el interés de este periodista para que sea capaz de hacerme una serie de preguntas y yo contar lo que quiero. Lo primero, eres investigador, pero ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿Cuál es tu línea de investigación? Algo básico, rápido. Ahora mismo me dedico a utilizar redes neuronales para analizar si una fotografía es bonita o no. ¿Cómo? ¿Redes neuronales? Sí. ¿Qué es una red neuronal? Es un tipo de algoritmos que están de moda ahora mismo, basados en el funcionamiento del cerebro humano, y bueno, están tan de moda porque están consiguiendo resultados buenísimos en una clase de problemas impresionante. Todo el tema de procesamiento, todo el tema de analizar imágenes para encontrar objetos o reconocer texto, todo eso funciona con redes neuronales ahora mismo. ¿Pero estamos hablando de inteligencia artificial? Sí, vale. Y de las más potentes que tenemos ahora mismo. Vale, fijaos en los conceptos, ¿no? Redes neuronales es un concepto que puede estar más alejado de lo que es la realidad que el concepto de inteligencia artificial,
que ya de utilizarse tanto es manido, pero la gente inmediatamente lo relaciona, ¿vale? O sea, hablar de inteligencia artificial antes de redes neuronales puede ser más importante a la hora de captar el interés inicial, ¿vale? Venga, yo ya lo tengo claro. Inteligencia artificial, redes neuronales. Y me has dicho que esto sirve para... ¿para qué? Para detectar qué tipo de imágenes o para analizar imágenes y decir si son o no son, ¿qué? ¿Bonitas? Exactamente. Para toda clase de tareas. Pueden utilizar para esto o también para reconocer dígitos. A lo mejor si estás en el banco y para reconocer automáticamente el número de cuenta. O para saber, por ejemplo, o para tomar una foto de una planta y saber lo que es. O para saber, o para tomar una foto de un texto y que te lo lea en móvil en voz alta. Perfecto. ¿Cómo lo relacionamos con algo que tengamos muy a mano? Por ejemplo, Bueno, eso de reconocer una imagen puede ser una imagen, además has dicho una imagen de una planta, puede ser las típicas aplicaciones que con la cámara de fotos del móvil enfocan una planta y automáticamente te sale toda la información referente al tipo de planta, cuidados que necesita, etcétera, etcétera. exactamente. Google Earth, por ejemplo, a lo mejor vas para ir paseando por el campo y ves una Vale. plantica ahí chula que dices, ostras, ¿esto qué es? Y claro, a lo mejor si no sabes ahí mucho de plantas, pues te quedas un poco picueto de decir, qué planta tan chula, pero no sé lo que es. Pero sacando el móvil y haciendo la foto, por lo general, hay aplicaciones que te pueden decir qué clase de planta es y un montón de información suya. Vale. ¿Cuál es tu formación académica? Soy, bueno, estudiante, he estudiado ingeniería informática, he estudiado 2 másters en inteligencia artificial y ahora pues estoy sacándome un doctorado. Vale, tú eres ingeniero informático, especialista en inteligencia artificial. Todo el mundo lo entendemos. Sería una manera de presentarte muy rápidamente para que la gente pudiera ubicarte y pudiera ya considerar que está escuchando un experto del tema que va a hablar, ¿vale? Esto ya para todos. Todos vosotros, todos los que sois investigadores, todos los que estéis en este curso, sois considerados expertos, sois una fuente fiable para cualquier periodista. Y más al nivel de información que os vamos a pedir. Y lo que queremos sacar de vuestra investigación, vosotros estáis perfectamente preparados para darnos información suficiente, ¿vale? Es decir, no tengáis esa falsa humildad de decir, bueno, yo es que soy estudiante de doctorado y claro, hasta que no me saque la tesis doctoral, hasta que no me acredite la NECA como profesor titular, hasta que no sea catedrático, yo no puedo hablar con propiedad de este tema. No, vosotros tenéis un nivel de conocimiento suficiente para que podáis divulgar lo que estáis haciendo, ¿vale? Venga, nos centramos. Ya sabemos el tipo de aplicaciones. Cuanto más ejemplos demos de esas aplicaciones de las que estáis investigando, muchísimo mejor. Nos sirve para reconocer una planta, pero puede ser también para otro uso, pues mucho más, entre comillas, importante que el conocer información. ¿Qué otro tipo? No sé, pienso, en un coche eléctrico que sea capaz de detectar las imágenes cuando vas conduciendo y pueda detectar un peatón y frenar o no a tiempo. Ahí estamos ya jugando con la vida de los peatones, ¿vale? ¿Eso también es una aplicación de lo que tú estás haciendo? Exactamente. Estas inteligencias artificiales se pueden utilizar también para reconocer qué objetos hay en una imagen y puede ser cualquier clase de objeto. Pueden ser señales de tráfico, pueden ser líneas de la carretera, pueden ser peatones. Ya. Y claro, ahora vamos a lo que decimos. Uno puede pensar de fuera, bueno, pues eso ya sé que se puede hacer, ya está inventado. ¿Para qué se investiga más? ¿Para mejorar el qué? La respuesta, la velocidad, la fiabilidad. ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, al final, pues, por ejemplo, se puede hacer investigación para desarrollar modelos más robustos, porque al final detectar un peatón en un coche autónomo es una situación de vida o muerte. Así que al final, pues, siempre se quiere desarrollar modelos más robustos, modelos más sofisticados para detectar peatones con mejor precisión. Vale, modelos más robustos significa más fiables y que la capacidad, o sea, la velocidad de reacción sea instantánea. Sí, porque aquí de un segundo a medio segundo puede estar o no en juego la vida de una persona. Exactamente. Vale. Fijaos que yo como periodista estoy buscando el titular más llamativo posible. Es decir, hemos empezado hablando de reconocer una planta para saber si la tengo que regar 2 veces por semana o una, pero yo al final acabo tendiendo a buscar una aplicación que nos toque más de cerca, lo que pueda resultar más noticioso. Es decir, a mucha gente le puede parecer que reconocer una planta no es algo primordial, pero todos somos peatones, circulamos por la calle, cruzamos pasos de cebra y somos conscientes de que tarde o temprano habrá coches autónomos que tengan sistemas
de frenado automático y que detrás de ese tipo de frenado automático pues pueda haber un investigador en una universidad pública al que le estamos pagando para que investigue y que ese coche frene a tiempo y evite un accidente. ¿Vale? Exactamente. Vale. Bueno, Luis, te estás dando cuenta de que eres mucho más importante de lo que tú creías. Bueno, yo estoy ahí en un subsector, bueno, yo estoy realmente investigando una cosa bastante más concreta que tiene aplicaciones, quizá no tantas como a lo mejor de detección de peatones y todo eso, pero bueno, yo estoy en una parte ahí de inteligencia artificial que, bueno, también tiene sus aplicaciones. Pero, ¿cómo es tu día a día? Cuéntame, ¿cómo mejora uno un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Por otra parte, algoritmo, lo que decía antes Marta. Va a haber términos que vosotros estáis tan habituados a utilizar que inconscientemente no los tengáis que explicar. Es decir, tú no tiendes a explicar qué es un algoritmo en tu ámbito de trabajo, pero si me tuvieras que explicar a mí qué es un algoritmo, que tengo un nivel mínimo de matemáticas, ¿qué es un algoritmo? Bueno, yo para explicar lo que es un algoritmo, siempre pienso un poquitín en la analogía de una receta de cocina. Cuando yo, por ejemplo, hago un bizcocho en casa o unas galletas, que bien buenas que están, por cierto, pues sigo una secuencia de instrucciones. Es decir, primero añado la harina, luego añado los huevos y los mezclo. Bueno, de hecho, la harina es lo que se añade el último, así que me perdonen la gente que me conoce que haya hecho dulces y todo eso. Pero en cierto modo, un algoritmo es, por así decirlo, una receta para que el ordenador haga algo. A lo mejor le dices, suma estos dos números. Ahora bien, comprueba si este número es mayor que este. Si es así, haz esto. Si no, haz lo otro. Al final, un algoritmo es como una especie de secuencia de instrucciones para que el ordenador consiga una tarea concreta. Perfecto. Y todos ese tipo de algoritmos tienden a mejorarse. Es decir, que la investigación lo que hace es mejorar los algoritmos. Un algoritmo que se utilizase hace 10 años no tiene nada que ver a la inteligencia artificial que hace que eso funcione mucho más rápido, ¿no? Exactamente. Al final, la mejora de los algoritmos que tenemos ahora mismo es tanto por optimización del código para que vayan más rápidos, como por mejora del hardware. Ahora mismo, el equipo que tenemos para ejecutar todos estos algoritmos, toda esta inteligencia artificial, pues es mucho, mucho mejor que el equipo que teníamos hace 10 años, o a lo mejor incluso un solo año. La tecnología, la del hardware, avanza a una velocidad impresionante. Vale, muy bien. Pues fíjate, yo he hablado contigo, esto no es una entrevista en directo, pero ahora imagínate que vas a entrar en un informativo a nivel nacional porque hay una noticia de actualidad donde se nos informa que un modelo de Tesla, que es un coche autónomo, pues ha atropellado a un peatón en Connecticut, ¿vale? Y al editor del telediario de ese día, pues le interesa saber realmente si esa tecnología que se está utilizando es fiable o no, porque si no, no estaríamos... Entonces, tú vas a tener un par de minutos. Además, vas a ir después de esa noticia en la que se habla. Y yo te voy a preguntar, te voy a presentar y te voy a preguntar directamente por cómo avanza la investigación y si realmente un coche autónomo puede llegar a ser fiable, ¿vale? Y tú tienes que defender que esa investigación que tú haces va a mejorar lo suficiente como para que la reacción sea prácticamente inmediata. Y si me puedes poner un ejemplo de situaciones que se estén dando ahora y que no somos conscientes, no sé, pues mejor, ¿vale? Venga, vale. Venga, Bueno, prepárate, respira hondo, estás en la tele, sí. ¿vale? Ahora mismo te han puesto un pinganillo y el productor, el realizador de la tele te está diciendo, Luis, entras en 30 segundos. Tú empiezas a sudar, empiezas a carraspear. Habrás bebido agua, tienes una botella preparada de agua para hidratarte y que no te salga un carraspeo cuando entres en directo, ¿vale? Tenemos 2 minutos. 2 minutos es mucho en televisión. Si fallas, pierdes. Me refiero, si fallas, cualquier cosa. Habrás comprobado que tu conexión es fantástica, pero cuando entramos en directo. Venga, yo ahora soy el presentador de televisión, que no te conozco, realmente yo no he hablado contigo, ha hablado otra persona distinta y me ha pasado a mí unas indicaciones de quién eres, de qué eres experto, y te voy a lanzar la pregunta, ¿vale? Venga, pues empezamos. ¿Estás preparado? ¿Estás oyendo por el pinganillo? Quedan 20 segundos. Entras después de publicidad. Tranquilo, Luis. Ahora mismo estás pensando, ¿por qué me meteré yo en esto? Si esto de la prensa... Vale, venga, va. Pues acabamos de escuchar esa noticia de un peatón atropellado en Connecticut, en Estados Unidos, por un Tesla, un coche autónomo
que no reconoció a ese peatón cuando cruzó por ese paso de peatones. Tenemos con nosotros a Luis González, que es ingeniero informático, que es experto en inteligencia artificial y que está trabajando precisamente en este tipo de sistemas. Luis, encantado. ¿Realmente estos sistemas son fiables? ¿Podemos llegar a confiar en ellos o esto es una excepción? Bueno, yo, sin conocer más datos, bueno, en primer lugar, mis condolencias a la familia por el accidente. Ha tenido que ser un suceso trágico. Y ahora bien, yo creo que estos sistemas es verdad que pueden tener esta clase de problemas, pero yo confío en que van por buen camino. Al final, al final esto de no darse cuenta de cuándo puede venir un peatón le ha pasado a un coche autónomo, pero es algo que en el fondo también nos lleva pasando a los humanos que conducimos coches durante mucho tiempo. Al final, los humanos cometemos errores parecidos a los que pueden cometer las máquinas y viceversa. Pero bueno, esto no quita para que siempre haya margen para seguir mejorando estos modelos, que yo confío en que lo hay, y que poco a poco pues, se puedan seguir mejorando cada vez más y más. Es decir, al final, pues... ¿Cuál es el tiempo de reacción que se puede conseguir de cualquier sistema? Yo confío en que, en que podamos llegar a tener tiempos de reacción de a lo mejor de una décima de segundo. Claro, a lo mejor también está un poquitín el caso de que no conozco en qué circunstancias se ha producido este accidente, porque puede haber sido que haya sido una persona que haya aparecido de golpe, y si es alguien que aparece de golpe ya a menos distancia que la distancia de frenado, yo creo que en este caso sí que es bastante poco probable que incluso un humano normal hubiera podido reaccionar. Pero bueno, al igual que estas máquinas ya nos están superando en tareas... Muchísimas gracias, Luis González. Encantado de tener con nosotros. Un placer, lo mismo digo. Exacto, se ha acabado, ¿vale? Vale. Te deja un poco cortado, ¿vale? Pero Sí, te claro. he dejado cortado porque hemos visto que el tiempo pasaba Claro. y yo tengo que pasar a otra noticia. Sí. Tú tienes que tratar de dar tu titular lo antes posible. Tienes que dejarlo dicho en los primeros segundos. De hecho, dar las condolencias a los familiares de una persona atropellada en Connecticut no nos interesa. Ha quedado como muy bien, como que empatizabas con lo que pasaba, pero te ha quitado tiempo de lo que tú querías decir. Claro, he sacrificado mi explicación Claro. por humanidad y todo eso. Pero... Y es cierto que a vosotros, a los investigadores, os pasa que lo ponéis todo en duda, como tiene que ser, la ciencia es así, pero hay que ser más asertivo, hay que confiar en, es decir, tú crees realmente lo que estás investigando. Sí. Y tú tienes que decir que efectivamente puede haber un margen de error, como lo existe en toda tecnología, pero que ahora mismo la inteligencia artificial puede llegar a conseguir respuestas en décimas de segundo, suficiente para poder incluso poder llegar a evitar la mayoría de los atropellos que ahora mismo se producen en situaciones normales, ¿vale? Exactamente. Oye, Luis, muy bien, ¿eh? Muy bien. Muchas... Perdón. Perdón, Luis, Sí. vas a decir algo. Perdón. Ay, muchas gracias. Mira, Luis ha estornudado ahora, pero podrías haber estornudado en directo y la hubiéramos enviado perfectamente. Sí. Ha estado ahí aguantando el estornudico. Oye, gracias por ofrecerte voluntario. Te hemos puteado aquí en directo y te has dejado. Bien. Te habrás dado cuenta que mientras estábamos hablando en directo, pues han pasado unos compañeros tuyos que se han puesto detrás, a los que agradecemos que no te hayan hecho ninguna broma en directo. Como le pasó a ese comentarista de la BBC que pasó a su familia y los críos, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Si vais a entrar en un informativo en directo, pues hay que vigilar que vas a estar solo, que no vas a tener ruido externo, que vas a estar bien hidratado, que ese tiempo tiene que ser para ti, ¿vale? Exactamente. Vale. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Muchísimas de nada. Yo creo que lo aprobamos ya directamente. Sí, desde luego. Ha sido muy bien. Pero bueno, eso le da humanidad, ¿no? A la gente que está detrás. Una cosilla, Román, mira, tienes. Había María Esther Marín, había levantado la mano, y luego también Jessica Gracia me ha dicho que sí que estaba disponible. Ay, la acabo de perder. Espérate. ¿Dónde está? Que sí que estaba, que por si quiere podemos... Claro. Y no sé si... espérate... Vamos a hacer otro ejercicio de este tipo para que vayamos viendo todo. Vale. ¿A quién teníamos de voluntario? Pues había María Esther. Sí, estoy aquí. ¿Estás aquí, María Esther? Te he Sí, puesto... Espérate, María Esther, que te voy a poner como... Estás en panelista y para que se te vea, lo que no entiendo es por qué no se te ve, no me deja...
Espérate, panelista, aquí, María Esther, un segundín, ¿vale? Que te voy a poner... Pues vamos a ir ahora con María Esther. Te voy a convertir en coanfitrión para que se te vea, ¿vale? María Esther Marín, Universidad de No, Extremadura. espérate que me estoy confundiendo. María Esther, un momento. Aquí está, aquí ya la veo. Perdón, es que sois muchos, ¿eh? Ahora. Ahí, ya se te puede ver. Oye, gracias por ofrecerte voluntaria. Oye, es súper interesante, Román. Me estoy anotando un montón de cosas, ¿eh? Fenomenal. María Esther. Extremadura, presente. Exactamente. Bueno, yo soy mexicana, estoy estudiando el doctorado en el Departamento de Educación. El doctorado es en Enseñanza e Investigación en las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas. Vale. Y bueno, esa es la línea de investigación. Y bueno, yo estoy con un tema muy, muy, muy específico, pero como todos nosotros, mi tema es muy interesante para mí. Quiero saber si también para los demás. Exacto. Y bueno, mi tema es el conocimiento didáctico del contenido de la densidad en los profesores en formación, profesores de primaria en formación. Y bueno, es un tema muy completo y yo intento reducirlo. ¿Qué es lo que sabemos los profesores? ¿Qué es necesario para ser un profesor? Porque yo creo que todos hemos sido influidos en algún momento de nuestra vida por algún profesor. Pero así como hemos sido influidos de manera correcta o de manera positiva, también hemos sido influidos de manera negativa. Y esto es pasando de una generación a otra, los mismos errores conceptuales bueno, que hasta la fecha numerosos investigadores hacen nuevamente investigaciones y encontramos exactamente los mismos errores conceptuales. Y no solo en ciencias, sino en todas las asignaturas. Específicamente en ciencias tenemos también la idea errónea de que son difíciles, de que la ciencia solo es para los científicos de bata y gafas y laboratorios. Y bueno, y todo esto son pequeñas barreras que unidas forman un mar de arena bueno, que a veces nos ponen un poco trabas para llegar a una buena sociabilización del conocimiento y a la propia formación de profesores, ¿no? A una adecuada formación de profesores. Pero mi tema... Sí. ¿Tú has estudiado algún sistema educativo concreto? Como eres mexicana, no sé si yo soy mexicana, yo vengo de una licenciatura que se llama Licenciatura en Educación Básica con especialidad en Biología, vengo de Ciencias y di 7 años de Física en Educación Secundaria y bueno, ahí me percaté de varios errores conceptuales y hice un primer trabajo sobre el modelo cinético molecular, que tiene mucho que ver con el modelo cinético corpuscular, el modelo atómico, todas estas analogías sobre los modelos en ciencias, desde el nivel básico, cómo las imágenes son erróneas, a lo que nuestra cabeza, bueno, modelos. Después entré con densidad porque es una línea que se está desarrollando en el Departamento de Didáctica de las Ciencias, no solo yo, sino otras profesoras, y específicamente en la formación porque a pesar de venir de secundaria, este concepto está erróneamente utilizado desde primaria. Esther, te estás contando todo lo que sabes, ¿a que sí? No, yo... Os encanta. Yo creo que es que no solo es en ciencias, es en matemáticas, es... ¿Quién le dice a un profesor que lo que está transmitiendo está correcto? Pero imagínate, os estamos utilizando aquí de conejillos de indias para... Sí, es lo que quiero saber si... A ti, como a todos, os pasa lo siguiente. Tenéis una formación ya muy completa en vuestra línea de investigación. Hay que tener en cuenta que todos los que habéis llegado ahora a trabajar en la universidad o estar haciendo un doctorado, tenéis como te digo, una formación muy completa. Sí. Y tenéis la necesidad de contar todo lo que sabéis. Con la cuestión de forma inconsciente de decir, es que si no cuento esto, lo demás no se va a entender. Y eso, pues, de cara a un periodista, pues suele decir, oye, mira, yo cuando hago entrevistas que pueden llegar a ser muy extensas, que llegan a ser de 10-15 minutos, eso es una auténtica barbaridad, por ejemplo, en radio. Es imposible que nadie me pueda contar todo lo que está haciendo, porque estoy dedicando una vida entera a ello. No me lo puedo, es imposible resumirlo, con lo cual nos tenemos que ir a ideas muy básicas. Centrales. Muy básicas.
¿cómo podríamos simplificar lo que tú haces? ¿O cómo podríamos relacionarlo con alguna noticia actual? No sé, estoy pensando. Aquí en España, llevas mucho tiempo en España ya, ¿no? Sí, sí. Se viene hablando en los últimos años de que debe exigirse o que debe haber una especie de máster en educación para cualquier profesor o profesora que imparta clase. Sí. Imagino que detrás de eso está el problema que tú has detectado, que puede haber muchos profesores, muchos docentes muy formados, pero que luego a la hora de impartir la docencia tienen lagunas precisamente por eso, porque no se han formado en cuestiones muy básicas y que eso luego tiene muchas consecuencias, ¿no? Sí. Si yo fuera un periodista donde tuviera que analizar una noticia de actualidad en la cual el gobierno lanza el globo sonda de que va a exigir un máster en educación necesario para poder trabajar como profesor en España, en institutos, colegios o universidades, yo puedo hablar contigo como experta diciendo que llevas años investigando en cómo mejorar la educación en el día a día. ¿Cómo analizamos eso? Realmente, porque claro, tú estás viendo si realmente se imparte bien la docencia o no. Sí, pues nos vamos a los índices internacionales, ¿no? En matemáticas, ciencias, cómo mejorar nuestros niveles de educación, en nuestros niveles educativos en ciencias específicamente. Y es rompiendo con estos mitos, rompiendo con estas barreras conceptuales y, claro, bueno, ayudando a los profesores. La profesionalización de la educación parte mucho de la formación de los profesores. Vale. Yo lo que me viene a mí a la cabeza, cuando has dicho tú esto de los índices internacionales, yo, que no tengo mucha idea de esto, pienso inmediatamente, informe PISA, que continuamente estamos bombardeando cada cierto tiempo porque sale el informe PISA y resulta que el sistema educativo en España tiene un déficit en impartir conocimientos matemáticos, ¿vale? O sea, yo también te podría preguntar sobre eso, si realmente ese tipo de índices son fiables a la hora de detectar la realidad o si se tienen que utilizar otro tipo de estudios. Sí, en mi caso es como un granito de arena porque nosotros tenemos que plasmar el pensamiento del profesor, eso es muy complejo. Sabemos que los análisis cualitativos requieren mucha objetividad, mucho desmenuzar el conocimiento del profesor, que no es solo conocimiento del contenido, por eso se llama conocimiento del contenido. No sé, lo pondría un tema atractivo sería, ¿qué saben los profesores? ¿Los profesores saben solo contenido? No, los profesores actualmente tienen que saber metodología, tienen que saber emociones, ahora estamos mucho con el tema de las emociones, saber gestionar este tipo de estrategias, no solo en ciencias, sino este tipo de conocimientos no solo en ciencias, sino también en el resto de las asignaturas, o cuál sería la carga, no sé, ya estoy otra vez, todo. Porque para mí todo es importante, pero la carga curricular, está bien organizado el currículo, etc. Es decir, esto nos vale, Esther, hablar contigo nos vale para decirle al resto de los compañeros y las compañeras que lo primero que tiene que hacer uno es creerse lo que está haciendo. Es decir, para ti este tema tiene que ser muy interesante y tienes que saber trasladarlo. Pero para saber trasladarlo, uno tiene que aprender a través de cursos como este, a través de la experiencia, pero la base está en que tú tienes que creer que lo tuyo es interesante y que merece la pena ser conocido. Esto que parece una obviedad, porque claro, los que estamos aquí pues lo consideramos lógico, no lo es tanto, porque hay muchos investigadores, muchos científicos que piensan que su conocimiento pues se limita a su ámbito y que no hay ninguna necesidad de que la sociedad conozca esto porque no va a ser entendido, ¿vale? Sí, primero tenemos que romper esa barrera que tú has roto. Otra cosa será que con el tiempo puedas llegar a aprender, a captar el interés y a lanzar un mensaje directo. Y luego también tenéis que estar preparados para, pues eso, que un periodista pues intente sacaros otro tema y yo te pueda sacar la polémica de decir, entonces, Esther, ¿quiere decir que ahora mismo los actuales sistemas de oposición para acceder a la educación secundaria
no consiguen que sean los mejores profesores los que podamos tener? Sí, yo creo que no, porque nos quedamos solo con la parte de los contenidos. PISA debería de analizar también la parte de las emociones, la parte de las estrategias. Un profesor no es solo contenido, es más que eso. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Pues fíjate el debate que podríamos sacar aquí, analizando incluso los actuales sistemas de concurso-oposición, o de oposición y concurso. Sí. Lo digo porque, mira, este tema pilla cerca. Porque es aquella dicotomía de la pedagogía y el contenido. Exacto. Un profesor que sabe más pedagogía o más contenido. Yo, por ejemplo, cuando homologué mis títulos aquí, si quería homologar a biología, tenía que estudiar 3 años más. Y lo homologué a pedagogía pre-Bolonia, porque bueno, yo tengo la parte, yo sé que estoy estudiando y todos los días estamos actualizándonos, pero para mí la inmediatez fue pedagogía, porque no tenía que estudiar nuevamente 3 años. Entonces, ¿y cuál es esa carga? ¿Hay un equilibrio o no? Bueno, nos quedamos ahí para dar paso a más compañeros. Vale. Sí. Gracias. Te agradezco la participación. Mira, fíjate, Gracias. cuando has dicho lo de pre-Bolonia es un término que utilizamos aquí y a lo mejor se entiende, a lo mejor no. No lo utilicéis jamás. Sí, es verdad. Jamás. Nadie sabe a un Bolonia, pero el término pre-Bolonia dirán, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Totalmente, sí. Gracias, Esther. Gracias, saludos. Gracias, Esther. Mira, tenemos un voluntario aquí que nos ha puesto por el chat, Luis Miguel Echevarría Ramírez. Si queréis, Sí. le hago... Otro valiente. Claro que sí. Espérate, le he extendido a panelista. Ahora vamos Espérate, a ¿dónde hablar... está? Un segundín. Pero ahora no. Sí, a ver. A ver, ya aquí está. Un momentín. Convertir en coanfitrión. A ver. Lo he convertido en coanfitrión, pero no sé si... Ahí está. Luis Miguel, eras voluntario, ¿no? Has puesto por el chat que querías participar. Sí, muy buenas tardes a ustedes. Un gusto de saludarlos. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿De dónde eres? Bien, bueno, yo soy peruano, soy psicólogo. Actualmente estoy realizando un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Pública de Navarra y el área de investigación en la que me desarrollo es en Psicología y Psiquiatría. Psicología y Psiquiatría. Sí, pero actualmente estoy enfocado en el ámbito de estudiar todo lo que concierne a las funciones ejecutivas en la población escolar. Funciones ejecutivas. ¿Y eso qué significa, Luis? Bien, pongámonos en un ejemplo de que tal vez nos gustaría irnos de viaje. En ese sentido, cada uno de nosotros planifica, organiza las actividades, a dónde va a ir, con quién va a ir, qué va a hacer, etc. Entonces, ese proceso que nos lleva a cabo el viajar o realizar un viaje fuera del país o al interior del país, implica toda una secuencia de procesos. Esto, en el caso del adulto, tal vez es un poco más eficiente, a diferencia del niño, que requiere de apoyo externo. Entonces, estas funciones nos ayudan a planificar, organizar, inhibir nuestra conducta para alcanzar una meta que sea socialmente aceptada. A ver, te voy preguntándote. Lo primero, si esto fuera un programa de televisión o fuera televisión, te hubieran pedido la gente de realización que cuadraras perfectamente el plano. Es decir, por ejemplo, este enfoque que ahora mismo tenemos, esta imagen tuya que tenemos, con el móvil así en la parte baja, donde tú te ves, donde hay mucho, por ejemplo, hay mucho hueco por la parte de arriba, ¿eh? Hay mucho aire, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, imagínate que te rotulan, es decir, que, bueno, de hecho no, de hecho lo harían. En cualquier informativo, en cualquier televisión, a ti te rotularían y podrían ahí tu nombre y tu cargo, ¿vale? Si el plano no es correcto, directamente te taparían la cara. Con lo cual eso en televisión directamente cortarían. Imagínate que tú eso no te lo has preparado o en el momento de entrar en directo tu plano no es el correcto. Directamente, ya te aseguro yo que te despedirían inmediatamente, ¿vale? Con lo cual ya lo importante no sería el contenido, sino la forma, es decir, el aspecto externo. Por eso te digo que aunque parezca una tontería, aunque pueda parecer una tontería, hay que cuidar. Bien, ya lo tienes, ¿ves? Ahora mismo estás centrado,
la gente ya te va a escuchar y no va a estar pendiente de si tu encuadre en televisión no es bueno, perfecto. Vale, ahora te explico yo la explicación que me has dado. Yo te lanzo una idea a ver si es eso realmente lo que es así. Tú me estás diciendo que yo, por ejemplo, cuando planifico mis vacaciones de verano, ahora que estamos planificando lo que vamos a hacer en familia, yo tengo que saber cómo lo van a asimilar mis hijos pequeños. O sea, tengo que tenerlos en cuenta a la hora de planificar mis vacaciones en alguna cuestión, porque no Eh, asimilan la información de otra manera o no tiene nada que ver. No, más allá de ello es el cómo uno ejecuta la actividad, ¿no? De repente yo como adulto quiero irme de viaje, planifico tal día, tal hora, a tal lugar, con tal persona, tengo que hacer otras actividades, dejar de lado algunas para cumplir mi actividad inicial, que es el irme de viaje. Entonces, en el caso del niño, si yo le pido que haga esa actividad, no es tan igual a la que nosotros tal vez quisiéramos hacer. De repente digo, nos vamos de viaje y el niño dice, me voy a Disney, por ejemplo. Él puede estar muy emocionado y no inhibe. No inhibe, ¿qué implica? No deja de lado el hecho de, oye, pero si no tenemos recursos para ir a ese lugar, solamente yo Ah, como adulto puedo tener disposición económica para tal actividad, ¿no? Entonces, esos dos procesos que implica el organizar una tarea son distintas en un adulto y en la de un niño, por ejemplo. Si lo tuviéramos que decir en una frase, un titular de cara, como te digo, al verano, es decir, ¿cuál podría ser? Me refiero, ponte en la piel de tu hijo a la hora de planificar tus vacaciones. ¿Algo así? Podría ser, o simplemente Y no quieres que sean un auténtico desastre. Esto lo añado yo como periodista. también es viable, ¿no? Aunque puede sonar de repente muy duro, pero bueno, en realidad es esa condición, ¿no? Que es totalmente distinta a la manera en la que uno asume esa característica, ¿no? Y claro, si hablamos del ámbito educativo, la situación es muy diferente, ¿no? Porque en el ámbito escolar, cuando hablamos de planificar, organizar, inhibir, esto de las funciones ejecutivas es para toda actividad que nosotros hacemos en el día a día. Y entonces, en el ámbito educativo, la situación es un poco más compleja, ¿no? Porque el niño requiere de otros procesos para cumplir esa característica del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, a la hora de organizar un curso escolar, se hace desde el punto de vista del profesorado, independientemente de que luego sus alumnos sean de infantil, de primaria o de secundaria. Se supone que tendría que haber una diferenciación tomando en cuenta las características de desarrollo, ¿no? No Ah, es lo mismo, por ejemplo, el niño de 5 años al de 10, porque el desarrollo de pensamiento es diferente, ¿no? Mientras hablamos en el primero de desarrollo de pensamiento concreto, ya quizás en un niño de 11 12 estamos hablando ya de la abstracción, ¿no? Donde puede hacer inferencias y demás, ¿no? vale, muy Entonces bien. aquí resulta muy importante este conjunto de habilidades, ¿no? Que requiere poseer el individuo en general. Muy interesante. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que a base de comentar estas cosas, fíjate que esta conversación que hemos tenido, que apenas han sido 5 minutos, de la primera definición que tú me has dado de lo que estabas haciendo a lo que me acabas de comentar ahora, al final hemos ido encontrando aplicaciones. Y es cierto que hay temas que pueden ser muy complejos, muy abstractos, como tú dices, pero al final estamos hablando de temas que nos tocan muy de cerca. Fíjate, estaba pensando ahora en la nueva polémica sobre jornada partida o jornada continua en la que se analizan si es mejor para los niños que tengan una jornada de mañana y después una de tarde, que la tengan continua, y se analiza desde el punto de vista del adulto a la hora de las consecuencias económicas, de los permisos de los padres, pero no se analiza desde el punto de vista de los alumnos y desde el punto de vista de qué tipo de alumnos. Lo mismo para un alumno de bachillerato es perfectamente posible, pero para un alumno de infantil, pues esa jornada continua es distinta. Eso, ahí los psicólogos sí que tenéis mucho que decir, ¿no? Sí, es importante lo que señala, puesto que también
En el caso de la neuropsicología, que es una disciplina que estudia la relación cerebro-conducta, y yo he hablado más tal vez de lo primero, que es la conducta, procesos cognitivos, pero hay que tomar también en cuenta la base neurobiológica, ¿no? Y un punto relevante que señala es, por ejemplo, el número de horas que asiste a la escuela. Y ahí también tomamos en cuenta los cambios de horario que puede haber, por ejemplo, en España, que adelantan o retrasan una hora en el periodo académico, y que quieras o no, eso también afecta el rendimiento cognitivo. Hablamos del estado de alerta. Es una base para poder realizar otros procesos como la atención, la memoria, y que si se alteran puede afectar el rendimiento, no de manera directa, pero sí está vinculado, ¿no? Pues muchas gracias. Fíjate, hemos ido adaptando el mensaje conforme íbamos hablando. También tú te has ido adaptando a los conocimientos que tú prevés que yo podía tener, ¿no? Muy bien. Así es. Pues muchas Gracias. gracias. Encantado. Oye, Encantado también. Esther, teníamos a un alumno de biomedicina que me ha dicho que también se ofrecía voluntario. Lo he visto Sí, en el chat. tenemos a varios, Román. Se está animando a la gente. Muy Claro, bien. es que esto Además, es realmente muy divertido. ya, lo importante es que yo creo que la gente se está sentando a gusto porque esto es algo muy cercano Sí, lo vamos a hacer. y es una experiencia que nos enriquecemos y aprendemos todos. O sea que aquí tengo a Diego Baragaño, no sé si lo he dicho bien, y también a otro, y luego otro alumno de biomedicina, José Luis Castaño. Pues Creo que de biomedicina. Vamos a tratar un tema vamos a cambiar un poquito a medicina y luego si queréis a Álvaro, luego más adelante, porque como tenemos hasta las 2, la de José Luis Castaño, que lo voy a buscar, ¿dónde está? Si está como... Si tenéis, o sea, que si tenéis alguna pregunta también pueden intervenir, sobre todo si vais viendo que hay algunas cosillas en las que podemos incidir. Pero bueno, me interesa sobre todo la práctica, porque a fin de cuentas, lo ha dicho Marta, esto no es algo con lo que uno sepa a priori, ¿no? Todas las cosas, es decir, igual que has llegado a ser un experto en biomedicina, puedes llegar a ser un experto en comunicación. Es cuestión de aprender, Claro. de aprender. Román, para que lo sepas, porque como tenemos también a Diego de la Universidad de Oviedo, que dice que su ámbito es el medioambiental, suelos contaminados. Así que si queréis, podemos ir con José Luis, luego con Diego, luego si queréis hacemos un poco más de lo que es la estructura de la noticia y seguimos. Vale, exactamente, perfecto. Vale. También tenemos a un tal Alberto. Alberto Nájera, ¿quién se va? ¿Quién es? Sí, también vamos a hablar con él antes de que... Vale. Bueno, ¿con quién vamos ahora? Venga, que esto va a ser... Con José Luis, que está ya en línea, ¿no? Luis. José Luis por aquí. Hola. José Luis. José Luis. Tiene audio y tiene vídeo, pero no sé, se ha quedado... Imaginad que esto, como decimos, en la radio has concertado una pequeña entrevista a las 2 menos 5 en el informativo matinal de la radio local. 2 menos 5. Llega un momento en el que intentas la conexión y hay algún problema. Es posible que te quedes sin intervenir. El periodista que está o el que conduce ese programa matinal tiene delante de él un reloj donde va viendo la hora y sabe que llega un momento en que van a llegar las señales horarias. Pues eso, uno empieza a sudar. El que lo está haciendo en directo tiene que intentar, por ejemplo, que la entrevista cuadre perfectamente. Te va a despedir lo antes posible o te va a cortar si hace falta. Y claro, la sensación de una entrevista en la cual el entrevistado directamente lo dejas con la palabra en la boca es malísima, que no puedas llegar a despedirlo. Por eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Es preferible dejar de decir ciertas cosas y poder finalizar la entrevista de una manera en la que no quede la sensación de que no te han dejado hablar, ¿vale? Eso es tan malo para el periodista que hace el programa, pero también para el investigador que interviene, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¿Está? José Luis, ¿ya puedes hablar? Sí, ¿se me José Luis oye? Castaño. Sí. Sí. Venga, ¿y tú eres? Yo soy biotecnólogo, me especialicé en biomedicina. Y ahora estoy haciendo un doctorado más específicamente en cáncer. Cáncer. Pero genérico. Sí.
Cuéntame, No, o sea, una- una línea de investigación muy concreta, además, sin miedo a dar detalles técnicos y palabras, venga, para ver luego a partir de ahí qué es lo que podemos sacar. Yo estudio las modificaciones posttraduccionales en la leucemia linfocítica crónica. Uy, se ha oído mal. No sé. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es el cáncer más común que existe conforme vamos haciéndonos mayores, que es a lo que tiene la sociedad hoy en día? ¿No? ¿Cuál es? Uy, Precisamente es un tipo de leucemia que aparece en personas a partir de 65 años. ¿Y sabéis cuál es su origen? no dejes espacio nunca, no dejes nunca silencios. Deja lo justo para responder, responde directamente. Y su origen no se ha investigado mucho sobre ello, pero no se ha encontrado un origen claro. Hay muchos intentos de buscar algún gen que haya podido causarlo, pero no se ha encontrado nada. Entonces, Pero, esto es fíjate, un enfoque transversal y distinto. nos estamos yendo, fíjate, el audio tuyo no es excesivamente bueno, no te escuchamos demasiado bien. El plano también resulta incómodo. Si fuera televisión resultaría incómodo. Si fuera radio, con ese sonido que ahora mismo tenemos, prácticamente sería inaudible. Con lo cual, una conversación de ese tipo no se puede mantener en el tiempo. Habréis escuchado muchas veces en radio, cuando conectan con hacen cualquier tipo de entrevista, la red empieza a fallar, el sonido no es bueno, puedes pedir una vez, oye, muévete un poquito a ver si el móvil tiene mejor cobertura, pero eso se puede hacer una vez, pero si no directamente, habréis visto que se anulan entrevistas en directo porque el sonido no es bueno, simplemente porque el mensaje no va a llegar, ¿vale? ¿Tú tienes ahora mismo capacidad de poder mejorar el audio de alguna manera? Háblanos. Pues no. Bueno, Ay, pobre. bueno, pues nada, no te preocupes. Bueno, esto es una práctica para que estemos viendo. De hecho, José Luis Castaño tiene un audio muy bueno, pero lo ha hecho a propósito mal para que nosotros podamos explicar en directo lo que hay que hacer y lo que hay que hacer. Mira, has hablado de la leucemia. ¿Me has dicho algo de la leucemia de personas mayores de 65 años? Sí, a partir de esa edad es el tipo de cáncer más común que surge. O sea que el cáncer más común a partir de los 65 años es la leucemia. Sí, uno en concreto que es la leucemia linfocítica crónica. Hay varios tipos, pues sí. Vale. La leucemia, ¿cómo explicarías qué es la leucemia? ¿Es un cáncer que afecta a la sangre? Sí, efectivamente. La sangre tiene muchos componentes y uno de ellos son los linfocitos. Básicamente este cáncer consiste en que esos linfocitos empiezan a multiplicarse y no morirse. Entonces se acumulan y está en una proporción mucho mayor de lo que debería, lo cual causa problemas. Vale. ¿Y cuál es el problema de ese cáncer? O sea, es el cáncer más común, pero es el cáncer que pueda generar mayor mortalidad a partir de los 65 años o no? ¿O cuál es el...? O sea, a mí me interesa saber si realmente es tan grave o no es tan grave tener leucemia a partir de los 65 años. Bueno, grave es, pero ¿cuál es el índice de supervivencia? Todos los tipos de cáncer son graves de una forma u otra. Vale. Sí, sí. El mayor, pues el índice no lo manejo exactamente, porque sí hay tratamientos que consiguen paliarlo durante un tiempo, pero no curarlo. Vale. Y a nivel del país sí que supone una gran carga, porque estas personas son tratamientos muy caros y que cada vez está apareciendo más personas. Al final es una carga económica para el sistema sanitario. ¿Y cuál es la solución? ¿En qué estáis investigando vosotros? Nosotros investigamos unas pequeñas proteínas que lo que hacen es juntarse con otras proteínas que pueden causar esta enfermedad. Y se llaman modificaciones posttraduccionales. Entonces, podrían activar o desactivar proteínas, mandarla al núcleo o hacer que se degrade y muchas otras series de interacciones
son interesantes de estudiar. Muy bien. Fijaos que en biomedicina, por ejemplo, o en medicina, hay temas que son extremadamente complejos y que cuesta muchísimo darlos a conocer de una manera en que la gente lo entendamos. Eso es así, o sea, la dificultad existe. Luego también hay que ver el límite, hay que saber qué es lo que se puede contar y lo que no se puede contar. En tema de investigaciones relacionadas con el cáncer, que es un problema que puede llevar a la muerte de muchas personas, hay que evitar, por ejemplo, generar falsas expectativas. Es decir, el típico titular que sale cada 2 por 3 de la universidad de tal cura el cáncer. Es muy exagerado, pero los periodistas tendemos a buscar ese titular y los científicos tenéis que tender a minimizar, a evitar los sensacionalismos. Eso también es complicado. Precisamente le hicieron una entrevista al jefe del laboratorio y el título de la entrevista después, cuando la publicaron, fue "La leucemia linfocítica clínica era incurable hasta ahora". Mira qué buen ejemplo. Oye, José Luis, muchas gracias, porque ese ejemplo que nos ha puesto es muy significativo, sobre todo porque evidentemente, es decir, cuando nosotros somos periodistas, Marta, yo, pero evidentemente hay gente que también puede tener un desliz en su trabajo como puede ser este. Y buscar un titular de ese tipo pues es muy peligroso. Oye, pues José Luis, que muchas gracias por participar. Un valiente. Gracias a vosotros. Román, mira, tienes a Alberto Nájera y Diego Baragaño. ¿Con quién vas primero? Pues, bueno, no sé, podemos empezar con Diego y ya terminamos con Alberto antes de que continúes tú, ¿vale? Espérate, Diego ya tienes ahí. ¿Cómo se llama Diego? Diego Baragaño, de Universidad de Oviedo. Ahí lo tienes. ¿Lo ves? Ahí. Fíjate. Diego. Hola, ¿se me oye? Se te oye. Ahora te vemos. Perfectamente. Uy, además han enfocado bien y tal. Ya van aprendiendo. Ya he puesto bien el cuadro para que no haya ni arriba ni abajo. Así me gusta, Diego. Muy bien. Podemos poner Diego, el rótulo ya. Ahora vamos a probar con Diego el típico periodista prepotente que se cree que sabe más que nadie y que trata con cierta soberbia al pobre investigador de turno que se ha ofrecido a hablar de su investigación. Diego Baragaño, muy buenos días. ¿Usted a qué se dedica, Diego? Buenos días. Yo soy doctor ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo y me dedico al ámbito medioambiental. Trabajo con suelos contaminados. Utilizo... ¿Sí? Cuando hablamos de suelos contaminados, ¿a qué se refiere? ¿Suelos contaminados por las explotaciones mineras? El suelo contaminado puede verse a diferentes episodios de contaminación, actividades mineras, industria, cualquier tipo de fuente contaminante puede dispersar estos compuestos químicos en los suelos que nosotros tratamos de eliminar. En realidad, más concretamente, trabajo con nanopartículas que se añaden al suelo para que capturen estos contaminantes y se queden en el suelo, para que luego, una vez que crezcan las plantas, no cojan estos contaminantes, ya que las plantas, una vez que crecen en el suelo, tienden a coger todo lo que se encuentra en el mismo, y contaminantes como el arsénico, el mercurio. Quizás el mercurio les suene a algunos de ustedes, ya que se encontraban en los antiguos termómetros que estaban en casa, pues se encuentra también en el suelo disperso y las plantas tienden a cogerlo. Entonces nosotros lo que evitamos con estas nanopartículas es que cuando las añadimos al suelo, fijan ese mercurio en el suelo y las plantas pueden crecer sin ningún riesgo. Entonces me está usted diciendo que actualmente puede haber muchos suelos contaminados que no son útiles ni para, por ejemplo, uso agrícola, por ejemplo, y que se pueden recuperar en un periodo razonable de tiempo y además a un coste económico. Bueno, existen multitud de suelos a lo largo del mundo, algunos de ellos sí que se encuentran contaminados. Hay que estudiar cada uno de los suelos, cada caso es un mundo diferente, ya que no todos los suelos son iguales, y existen tecnologías que estamos desarrollando para poder descontaminarlos. En el corto plazo sí que obtenemos resultados, pero bueno, como acabo de decir, cada caso es único y hay que profundizar en el mismo, pero sí que disponemos de esas herramientas y a bajo coste. O sea, que sería posible analizar cualquier tipo de suelo que ahora mismo no fuera fértil o simplemente no estuviera convenientemente aprovechado, y sería un estudio prácticamente personalizado de ese terreno con un tratamiento que además no generaría más residuos, porque entiendo que esas nanopartículas lo que hacen es devolver el suelo a su estado natural.
no se llega a devolver el suelo al estado previo a la contaminación, pero sí que generamos otro suelo bajo otras circunstancias que se encuentra de forma saludable, es lo que denominamos un suelo sano, en el que se permitirían diferentes actividades sin ningún riesgo tampoco a los seres humanos. O sea, en función del uso del suelo, sea un uso agrícola o recreativo, en el que puedan encontrarse niños jugando, personas en contacto, actividades residenciales, no habría un riesgo para la salud humana. Así que podríamos mitigar esa dispersión de los contaminantes y que nos afecte a los seres humanos. Muy bien, o sea que estoy pensando que, por ejemplo, puede haber zonas directamente en ciudades que puedan ser antiguas fábricas que están en desuso y que hayan contaminado el suelo durante años y años de actividad y que se pueda recuperar como un parque urbano, por ejemplo. De hecho, existen varios emplazamientos en las ciudades en las que se desarrollaban este tipo de actividades industriales que comentas, que ahora mismo están empezando a descontaminarse para poder darle diferentes usos. Existen los parques urbanos agrícolas, donde las personas de los vecindarios pueden cultivar sus propios alimentos, también para parques infantiles o incluso tan fácil como la construcción. O sea, puedes descontaminar un suelo, edificar encima y solucionas el problema de una forma muy rápida. Muy bien, pues le auguro mucho futuro en esta investigación, doctor. Gracias. Oye, muy bien, ¿eh? Perfecto, está perfectamente convencido. Oye, de maravilla. Qué bien. ¿Y tenéis algún caso concreto, por ejemplo, allí en Oviedo o donde tú estés? Por ejemplo, Sí, en la zona en Asturias, yo qué sé, estoy pensando en Avilés y allí tiene que haber mucha contaminación de suelo por la explotación minera, ¿no? sí, bueno, en Asturias podemos encontrar múltiples emplazamientos contaminados, tanto actividades mineras como industriales. Ya dentro de la propia ciudad de Oviedo, en Avilés, en Langreo, las cuencas mineras, la verdad es que existía minería de mercurio, entonces la presencia de mercurio en Asturias es notable. Ya, si existía el mercurio allí y por eso se explotaba, pues ahora mismo quedan los suelos, ¿no? Ya hay un enriquecimiento natural que se denomina. Entonces, bueno. De lujo. Me ha sonado el tema porque, claro, aquí en Almadén, en Castilla-La Mancha, el problema de mercurio con las minas de Almadén, también hay muchos investigadores tratando el tema de la remediación de los suelos contaminados. Oye, muy interesante, ¿eh? Bien contado. Gracias. Sí. Llegarás lejos, Diego. Gracias. Vamos con otro investigador que tengo muchas ganas de conocer. No sé si estará disponible, Marta. Antes sí, de que... sí, está disponible. Está disponible. Ahí está. Vamos a ver si se conecta. Está conectado, ¿lo ves abajo? Yo lo veo abajo, yo lo veo ya. Hola, buenos días. Aquí, bueno, ¿eres? Perdona, ¿tu nombre? Alberto Nájera. Perdón, Alberto, es porque es que no se te ve correctamente. No sé si te importa... Es que me habéis llamado a una hora un poco complicada. Perdona, no, porque como estabas en el curso. Así Pero bueno, mejor. Bueno, a ver, sí. Parece que se ve algo mejor. Alberto, yo no sé cuál es tu investigación. ¿Tú nos puedes resumir de una manera clara a lo que te dedicas? Sí, pues a ver cómo te lo explico para que lo entiendas. Nosotros hacemos medidas de radiaciones electromagnéticas para evaluar la exposición personal. Bueno, pues normalmente estamos publicando en revistas del mayor índice de impacto. Pero revistas de impacto. ¿Pero qué tipo de revistas? Científicas. Revistas científicas. Pero realmente, ¿qué es lo que hacéis? O sea, ¿para qué sirve lo que no entiendo cuál es vuestro día a día? Pues tenemos, por ejemplo, el problema de las antenas de telefonía móvil, que Sí. eso sí lo conoceráis, ¿no? Y entonces lo que hacemos es medir la radiación con exposímetros personales. Pero has dicho exposímetros, pero ¿qué es lo que medís? ¿El peso de las antenas? La radiación. La radiación. Pero esto realmente es algo que nos debe preocupar. O sea, ¿la radiación es mala, es buena? No tiene que preocuparle a nadie. Pero ¿a vosotros os pagan allí en la universidad por esto o qué?
Poco. Bueno, tenemos con nosotros a Alberto Nájera. No me aguantaba. Colócate bien ya, anda, por favor. Venga. Vamos a ver. Alberto Nájera es investigador, es un conocido divulgador científico. Su tema de investigación nos lo va a contar enseguida, además lo va a contar muy bien, porque además él, como digo, lo hace estupendamente. Él no está en el curso, de hecho se ha mostrado voluntario para ofrecernos la imagen de un científico que puede ocurrir que se dé en la realidad, porque esto que nos ha pasado, por ejemplo, ha dicho una frase fantástica que es: a ver cómo lo explico para ver si lo entendéis. Sí. Esa no es la mejor manera de tener una primera cita con un periodista, ¿vale? Y menos en directo. Mira, nos están poniendo en el chat. Pensaba que era arrogante de verdad. Esa es la imagen real que tú... Joder, me ha costado. Sí, sí. Bueno, yo te agradezco, Alberto, que hagas este juego, porque realmente se puede dar a esta situación y nos puede pasar. Y es algo que muchos podemos hacer de una manera inconsciente. A nosotros nos ha pasado en los cursos que impartimos, de gente que ve como un ataque, una pregunta aparentemente muy básica, como es ¿qué es lo que vosotros hacéis? Es decir, y tú has respondido como alguien que a lo mejor no considera que lo suyo se tenga que explicar o que lo suyo lo tengamos que entender todo el mundo. Hay que partir de una situación de humildad, ¿no? A ver, hay que adaptarse al medio, eso es lo primero. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por invitarme a participar en esto. Estaba con pincha, me ha dicho Román, compórtate mal, hazlo todo mal. Y entonces, bueno, pues he exagerado lógicamente muchísimo, me estaba intentando aguantar la risa. A ver, nosotros hacemos estos cursos y para los que no me conozcan, pues yo soy físico, soy profesor en la Facultad de Medicina de Albacete y soy coordinador de la Unidad de Cultura Científica. Entonces hacemos cursos como el que estáis haciendo hoy, en el que intentamos pues, mostrar al alumnado cómo se debe atender a un medio de comunicación y por qué es importante hacerlo bien si queremos que nuestro mensaje llegue correctamente. Yo he estado escuchando a los últimos porque he tenido una conferencia hace un rato y no pude asistir a todo el curso, pero sí que es verdad, por ejemplo, el sonido que se oye mal y una imagen descentrada, eso normalmente no lo corrigen en la conexión, te lo hacen antes. Entonces te conectan antes, te dicen que pruebes el sonido, te colocan como estoy yo ahora, fijaros, bueno, yo me veo centrado, no estoy aquí, no estoy aquí, ni... y otra cosa, he visto dos móviles en vertical. Si te conectas con el móvil, en horizontal, por favor, porque las televisiones son en horizontal. Entonces, para una conexión de televisión, te lo van a decir. Te van a quitar, por ejemplo, yo he tapado la ventana porque ahora está dando el sol y genera mucho contraste. Si no, te piden que gires y busques un fondo más neutro o que pongas un filtro. Y luego una cosa importante, así ya para esta pequeña introducción de cómo me preparo yo, sobre todo si es en radio, un problema que suelo encontrar es que haya retorno, que tú te oigas con eco. Y entonces ese es el atontizador, ¿no? el idiotizador más grave que hay, porque entonces te oyes al mismo tiempo que tú vas hablando y te desconcentra un montón. Entonces eso no cuesta nada si te pasa en directo, porque el técnico de sonido está atento a decirle, tengo un poco de retorno, y tú sigues hablando. El técnico que está ahí dice, me cago en la hostia. Toca allí 4 cosas y por lo menos te lo bajo un poquito. Bueno, pues esas son las cosas que enseñamos en este tipo de cursos. Bien, hay que decir que Alberto no siempre ha sido así, una persona encantadora con los periodistas. De hecho, cuando yo lo conocí hace unos años, pues tenía algunas cosas que hemos ido puliendo y que lo han convertido ahora en eso, en un chollo para los periodistas. Has intervenido en muchos medios de comunicación nacionales, en programas con audiencias de 2 millones de oyentes, en programas de televisión con una audiencia además muy alta, que además eso tú lo has hecho también de manera progresiva, no tenemos que asustar a la gente. Todo va a ir poco a poco. Tú has tenido un proceso de aprendizaje. Has tenido un proceso de aprendizaje que te ha servido también para llegar a tener, pues eso, esta soltura que ahora mismo tienes y que está redundando en tu investigación, porque
porque tú también lo notas en tu investigación. Claro, claro. A ver, mi tema de investigación ahora, para que la gente lo entienda, lo que hacemos es medir las radiaciones de móviles, wifi, radio, televisión, etcétera, ¿no? Que la gente está muy preocupada por las wifis de casa, las antenas, los móviles, la radiación que recibimos, si es cancerígena o no. Entonces nosotros en nuestro grupo de investigación lo que estamos haciendo es medir las radiaciones en condiciones normales o en condiciones excepcionales de una feria, por ejemplo la feria de Albacete, con muchísima gente y muchísimas antenas. Ese es el trabajo que hacemos. Entonces tiene bastante tirón y sobre todo de vez en cuando pues hay noticias, que si una antena, que si casos de cáncer, con la COVID, cuando se asociaba la COVID con el 5G, las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy atractivo para los medios de comunicación, pero claro, hay que aprender a adaptarse a transmitirlo de forma sencilla, evitando tecnicismos. Yo he dicho antes exposímetro, pero puedo decir aparato que mide la exposición, que al fin y al cabo es lo mismo. No hablo de radiofrecuencia, de campos electromagnéticos, y con decir la radiación que emiten los móviles la gente lo entiende. Entonces tienes que adaptar tu mensaje, simplificarlo sin perder rigor, que eso es lo importante. Y luego adaptarse al medio, como has dicho, la tensión y sobre todo los nervios que tienes cuando vas a conectar en Cadena SER con Javier del Pino o con La Ventana o en Onda Cero o en un telediario, como he salido yo en directo, estás muy nervioso, estás pensando que va a fallar la conexión, que no te van a oír bien. Pero todo eso no debería ser problema nuestro. Hay que garantizar, pues yo cuando me van a preguntar, cuando me van a entrevistar en estas condiciones, procuro hacer un ensayo, si puede ser, si es un telediario, te lo van a hacer media hora antes. Me acuerdo en verano pasado que estaba en un camping y me tenía que conectar con la wifi de mi móvil. Pues me busqué un sitio que no cruzara gente en bañador por detrás, me puse, bueno, pues ese tipo de entender que nuestra comunicación y adaptarla al medio es tan importante como el mensaje. Y fijaros lo que acabo de decir. Pensamos que nuestro mensaje de nuestra ciencia es lo más importante. A lo mejor estamos equivocados porque queremos dar una información absolutamente científica que no es lo que nos está pidiendo el medio de comunicación y sobre todo no es lo que necesita la gente. La gente lo que necesita es entender qué es lo que hacemos para apreciar lo que hacemos. Si nos las damos de súper inteligentes, no nos mostramos cercanos, lo que vamos a conseguir es montar una barrera de comunicación y no vamos a llegar. Si lo que queremos es hacer divulgación, intentemos hacerlo bien. Si no nos interesa la divulgación, así de claro lo digo, no aceptes la entrevista. Si no te interesa hacer el esfuerzo, no la aceptes, que el medio de comunicación te garantizo que tiene a otra persona, seguro que ya la tienen buscada. Exacto. Y bueno, tú has visto tu evolución y también has visto los beneficios concretos que puede tener la divulgación bien hecha. Me refiero, ahora puedes saber que hay retorno, es decir, que si la gente divulga va a tener un beneficio propio y también para la propia institución a la que se representa. Claro, a ver, mira, yo tenía un blog. Yo empecé con blog en redes sociales, en asociaciones de escépticos y cosas así, ¿no? En mi blog, si miro las primeras publicaciones, pues a lo mejor tenían, lo que sé, 10 páginas, yo que sé, pensaba que la gente se iba a leer eso. Ahora, ¿qué procuro? Pues publicaciones de 800 o 1000 páginas. Es más, lo que estoy haciendo muchas veces es que escribo un hilo en Twitter y luego lo paso al blog. De esta manera garantizo que es breve, conciso y directo. Eso luego le doy forma, ¿no? En el blog. Mi blog es Radiandando. Y eso me permite tener esa visibilidad, tener en redes sociales y el retorno que tengo, pues que te llaman para dar conferencias. Yo creo que, pero más que ese, bueno, a mí me ha servido mi parte de divulgación para el sexenio de transferencia, que me lo concedieron cuando estuvo, ¿no? Hace 2 años. Y sobre todo, no es tanto para mí no es tan importante el retorno que pueda tener, en mi caso ahora soy director académico, coordino la divulgación que me encanta, sino más bien la satisfacción de los correos electrónicos que recibo con cierta frecuencia de gente que me pregunta, porque me ha visto en mi blog, me ha visto en redes sociales, me ha visto en medios de comunicación y bueno, pues ahí a lo mejor hay gente que diga, yo no tengo tiempo que perder para contestar a la gente, pero yo no me quiero olvidar de que la gente es la que nos paga y que si luego hay recortes y nos quejamos de que la ciencia no se financia convenientemente, es porque la gente no percibe que eso es importante. Entonces, si queremos que la gente perciba que eso es importante, tenemos que hacer este esfuerzo. Y yo creo que ese es el retorno más importante que podemos construir entre todos, ya no tanto el personal, sino el colectivo como científicos y de la importancia de la ciencia. Muy bien. Pues Alberto, ya no tenemos tiempo para más porque van a sonar las señales horarias y tenemos que despedirte. Muy bien. Es que si no estarías aquí hablando todo el curso. Marta, ¿qué te parece si despedimos a Alberto ya?
que ya nos ha dado... Me había quitado mi audio, que no me lo había yo silenciado. Sí, la verdad que es súper interesante porque la experiencia, bueno, es muy conocido Alberto como divulgador y claro, conocer cómo ha evolucionado y todo eso es fantástico y claro, él puede contar en su experiencia personal, ¿no? Y es importante vencer ese miedo y saber, y claro, conocer cómo funcionan las cosas, pues te ayuda a vencer ese miedo que puedas tener en entrevistas con los medios. O sea, fantástico, fantástico. Y bueno, y vuestra simulación va a crear historia, ¿eh? Esto menos mal que ha quedado grabado. Es que ha sido buenísima, de verdad. Buenísima. Me ha encantado, de verdad. Sois los dos maravillosos. De verdad, os lo tengo que decir. Os lo tengo que decir. Me encantáis. Qué bien, qué bien. Bueno, pues gracias a vosotros, a seguir aquí y a la gente que está asistiendo, de verdad. Planteároslo como una necesidad, como parte de vuestro trabajo. Si no entendemos que dentro de nuestra actividad como científicos docentes también tenemos que incluir la transferencia, en particular la divulgación, pues bueno, podemos seguir en nuestro laboratorio como ratas aquí encerrados, pero yo creo que es muy importante que hagamos este pequeño esfuerzo y de verdad que es súper satisfactorio. Hace poquito estábamos en una exposición con niños con unas figuras de plastilina y que un niño pequeño al salir o al finalizar te diga, ah, pues yo me ha gustado esto, yo quiero ser científico, o yo quiero ser, tú que eres físico, yo quiero ser eso, no sabes lo que es. Pues ese tipo de emociones creo que son las que dan razón de ser a todo lo que hacemos desde la divulgación. Así que muchas gracias y enhorabuena por el curso. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Y bueno, no olvidemos que todo esto es para la Noche Europea de los Investigadores, que os queremos luego ver en nuestras universidades participando. Eso. Claro que sí. Es una oportunidad fantástica. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Román, ¿cómo seguimos organizándonos? A ver, a mí solamente me queda lo de la pirámide, famosa pirámide invertida, lo del titular, la entradilla. Sí. Y luego tú tenías tu parte de consejos y tal, o si quieres seguir, que sigamos con las entrevistas. Hombre, pues como tú veas, si tenemos más voluntarios... Okay. Vale, vale, podemos hacer eso, o por lo que... Mira, o si no, por ejemplo, hago simplemente lo de la pirámide y ya lo quito. Termina tú lo tuyo y luego retomamos. Seguimos con las entrevistas porque yo creo que a la gente lo que le está gustando son las entrevistas. Sí. Entonces, pero yo termino con esto y ya... Espérate, ¿dónde está? Compartir pantalla. Ya está. Bueno, pues para que sigáis con Román y yo simplemente para terminar, espérate, porque no me deja... Sí. Sí, vale, perdón. Lo vemos ya. Ya lo veis, ¿no? Bueno, pues la siguiente que me quedaba era simplemente la estructura de la noticia, ¿vale? Yo soy más de noticia escrita, Román, como habéis visto, es de entrevistas. Yo de verdad me he apuntado un montón de ideas. Ha sido súper interesante. Entonces, para que sepáis, también cuando desde la universidad o con otro medio de comunicación vamos a preparar una noticia que es algo muy informativo, breve y que va con la síntesis, pues bueno, pues importante, lo primero que tenemos que pensar es en el titular, que es la puerta de entrada de la noticia, que tiene que ser claro, breve y conciso y atraer al público, tiene que ser atractivo. Es como ha dicho también Alberto, y no sé si también ha dicho Román, el equilibrio entre el rigor, ¿vale? Y ser ameno y claro. O sea, es un equilibrio que hay que conseguir. Y esto muchas veces, pues el titular es simplemente cuando le cuentas a tu compañero o a alguien que conoces, oye, pues de qué va esta noticia o de qué va esta investigación, pues eso te puede ayudar a elegir un titular, que además tiene que tener una sintaxis sencilla, ¿de acuerdo? Luego, la entradilla, que para que vosotros sepáis qué es la entradilla, es lo que viene después del titular. Es un párrafo corto, por ejemplo... En El País, en el manual de estilo, pone que es hasta 60 palabras, donde también es la esencia formativa, pero que en función del tipo de noticia se debe responder a algunas de las principales preguntas. Ya sabéis que está el qué, el dónde, cuándo, cómo, por qué, pero en función del contenido de esta investigación, pues hay que responder al menos a alguna de ellas que sean las más relevantes, ¿de acuerdo? Esta entradilla tiene que ser también atractiva y tiene que enganchar para que si queramos seguir leyendo la noticia y para que el periodista que reciba el enlace pues también tenga interés en seguir leyendo y diga, pues bueno, pues a este investigador lo voy a llamar, voy a hacer una entrevista, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante.
Luego ya el cuerpo de la noticia. Y siempre siguiendo lo que es la pirámide invertida, que no sé si lo he explicado antes, la pirámide invertida en teoría es que lo más relevante va antes, ¿de acuerdo? O sea, lo más importante y relevante antes. Esto se puede respetar no siempre, es decir, hay veces que el primer párrafo o el segundo párrafo tiene que tener contenido que contextualice, contenido que explique para que podamos entender. O sea, no siempre ponemos primero los resultados de la investigación. Hay veces que antes de poner el principal resultado tenemos que contextualizar un poquito, ¿de acuerdo? Párrafos cortos, porque no olvidéis que las noticias hoy las publicamos en Internet y en Internet los párrafos deben ser cortos, de 4 o 5 líneas como máximo. Sintaxis sencilla, como hemos dicho, verbos de acción, es mucho más aconsejable, el tiempo verbal, el presente o el pretérito perfecto, nunca el pretérito anterior, y que haya una coherencia de tiempos verbales también. Y el evitar, como también ha dicho Alberto, el abuso de tecnicismos. Y si hay que utilizar alguno, explicarlo de una manera clara y comprensible. Y luego nosotros siempre ponemos las referencias bibliográficas, es decir, pues ha sido publicado en una revista, indicar la revista, los autores y todo lo demás. No hace falta en el contenido de la noticia mencionar los 5 o 10 autores del paper con el departamento de tal. Es decir, lo importante es la universidad y, bueno, claro, las declaraciones de uno de los investigadores, en general el primer autor, el autor principal, que puede enriquecer el contenido. Esas declaraciones no puede ser toda una noticia basada en declaraciones. Las declaraciones tienen que ser algo realmente puntual y que enriquezca y que diga algo interesante y que añada, ¿vale? No puede ser toda la noticia una suma de declaraciones del investigador o investigadora. Y con esto, que simplemente quería deciros que era para la noticia escrita, seguimos con, aquí tenía puesto ejemplos, pero bueno, que eso lo vais a tener en la web del proyecto, porque está mucha gente preguntando que dónde va a estar subida toda esta información. He puesto en el chat la web del proyecto de la Noche Europea de los Investigadores que tenemos con las universidades. Todos estos seminarios de formación van a estar publicados ahí, ¿de acuerdo? Así que... sí, porque lo ponen en el chat. Voy a volver a poner otra vez la web del proyecto para que sepan que allí va a estar subido todo esto. Y también por lo de los certificados que he ido preguntando a la gente, nos sacaremos un informe de Zoom y a todos los que hayáis asistido también se os va a expedir un certificado de asistencia, ¿de acuerdo? Porque también lo he visto que lo han preguntado por el chat. Bueno, ¿cómo lo quieres, Román? A mí me encanta porque soy tu ayudante aquí. ¿Hacemos sorpresa o voluntarios? Creo que teníamos una voluntaria por ahí. Ah, sí, espérate, probar. ¿dónde? Sonsoles. No lo he visto, se me ha debido escapar. Sonsoles. Sonsoles dices. Sí. Espérate que voy a buscar. Ah, espérate, debe estar en espectador. Espérate un momento, Sonsoles. Creo que está en panelista, sí. Ya, espérate, no, la tengo, Sonsoles Hernández Barbosa. Espera, no la encuentro. Ahora ya la tengo, ya le doy imagen y sonido. Disculpad por este problemilla técnico. Aquí Román me echaría la bronca, me diría, oye Marta, pues tenías que haber previsto esto era en directo, un medio de comunicación, lo que te ha pasado al preparar la reunión. Estaba todo preparado para después poder comentarlo. Claro, que ahora estoy aquí yo haciendo coanfitriona a toda la gente para Claro. Realmente somos unos auténticos expertos del Zoom. Y eso que dije yo por Zoom, que lo manejaba mejor que Teams. Pero bueno. Bueno, Sonsoles, puedes hablar, ¿no? Sí, ¿se me oye? Hola. Hola. Hola, Sonsoles. ¿Te has ofrecido voluntaria? Sí. Muy bien, muy bien. Tengo aquí en el formulario tampoco pusiste algún proyecto concreto, a qué te dedicabas o... La verdad es que no, ahora no recuerdo haberme saltado ese paso, no sé si es que no lo vi o... Que nos gusta rellenar formularios, lo sabemos. Los PDI os pasa eso. Sí, puede ser. A ver, ¿a qué te dedicas, Sonsoles? Yo soy historiadora del arte y musicóloga. ¡Ay, qué chulo! Sí, soy humanidades. Muy bien. Oye, qué alegría. Mira, ¿ves? Fíjate que desde las unidades de cultura científica, lo sabe Marta, insistimos mucho en que la ciencia abarca todas las áreas de conocimiento. A veces somos muy pesados, pero igual que os hemos dicho antes en general que hay que estar convencido de lo que uno hace es importante,
Esto también va por la gente, que puede haber gente que aún piense que la ciencia no solamente es la ciencia con bata. Y hay muchísima investigación que además nos afecta directamente en artes y humanidades, en ciencias sociales, en ciencias jurídicas. A mí me encanta tratar todos esos temas también porque desde el punto de vista de periodista sí que hay temas que son muy chulos. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo, Sonsoles? Pues acabo de publicar un libro que se titula Vidas excitadas, sensorialidad y capitalismo en la cultura moderna. Toma ya. Y ¿Y qué consiste? O sea, ¿qué es lo que has recogido en ese libro? Pues es un ensayo histórico, en concreto está ubicado en el siglo XIX, en los orígenes de la cultura capitalista. Y lo que estudio es cómo en los orígenes del capitalismo y de la industrialización se movilizaban los sentidos para vender más en diferentes ámbitos de la cultura. Y entonces yo pues estudio objetos como los grandes almacenes, los orígenes de la publicidad, las atracciones de feria, estudio... o sea, pero estamos hablando del siglo XIX. Sí. Sí, sería como el origen de esto que ahora se llama mucho la cultura de la hiperestimulación. Pues... O sea que las bases de Instagram y TikTok están en el siglo XIX. Sí, sería algo de, y no solo de esta cultura de estar constantemente recibiendo estímulos visuales, pero no solo, y cómo se busca atraer al público, seducirlo a través de diferentes objetos. ¿Y te has centrado en algún ámbito concreto, en los orígenes de la...? Es un proyecto transnacional, es como el capitalismo, bueno, estudio diferentes países en los que se desarrollaron fenómenos comunes como los orígenes de la publicidad científica, la publicidad, los grandes almacenes, pues yo en concreto estudio algunos de París, como el Bon Marché, donde se creaban, pues nació el escaparatismo, nació figuras, había una profesión que era el escaparatista que se encargaba pues, de poner visualmente los objetos para llamar la atención y provocar compras no necesarias. Por primera vez aparece este concepto de comprar cosas que no son necesarias para sobrevivir, digamos. Y eso es el final del siglo XIX. Sí, imagino que claro, surge una nueva clase pudiente, la clase que tiene capacidad de gasto, y es entonces cuando se ve esa posibilidad de que haya un gasto que no sea el de cubrir las necesidades básicas, porque tú piensas en aquella época y la gente dice, bueno, bastante tendría con sobrevivir, pero hay una clase que ya gasta más de lo que realmente necesita. Y después en los orígenes del lujo y demás. Sí, está asociada a una clase, es una cultura, se vincula a la cultura burguesa, claro. Con la revolución industrial, pues parece esta clase social que se enriquece con sus propios méritos, que son los dueños de fábricas, que son dueños de grandes almacenes. Exactamente. Y que también son clientes, a su vez. Qué chulo. Fíjate, ¿cómo podemos relacionar épocas tan distantes en el tiempo con conceptos muy similares? O sea, es decir, que lo que ahora hablamos de marketing puro y duro también se aplicaba en aquel momento. Bueno, o esos fueron los orígenes. Sí, es el origen del marketing, del concepto de marketing, a través de captar cómo captar la atención en nuestra vida diaria, en la calle, a través de los carteles publicitarios, a través de los escaparates, a través de la exposición de los objetos dentro del espacio comercial. Oye, chulísimo, chulísimo. O sea, que yo cuando le echo las broncas a mis hijos adolescentes porque se dejan llevar por lo fugaz, por lo que debe ser rápido y demás, eso ya les pasaba a
tatarabuelo. De hecho, empiezan a diagnosticarse enfermedades que tienen que ver con esto, con tener que prestar la atención con esta idea que se llamaba la neurastenia, que es como un antecedente de lo que hoy llamaríamos síndrome de... ¿Compras compulsivas o no? También nace la cleptomanía, también nacen los grandes almacenes, está diagnosticada, los médicos empiezan a preocupar ¿De por qué roba la gente sin necesidad? Claro, porque hay mujeres que roban si tienen dinero para... que son burguesas de clase social. Sí, porque hay mujeres que roban si tienen dinero, porque si fuesen mujeres obreras las que roban, les cuadraba. Pero el médico de la Salpêtrière de París se pregunta por qué las mujeres roban si son mujeres burguesas, si tienen dinero para comprar. Pero claro... Luego yo titularía la Winona Ryder del siglo XIX. Estaba plagado, las novelas de Sola. Pues este tema daría para una conversación entretenidísima en cualquier formato de radio o televisión. O sea, gracias, ojalá. No, pero que a lo mejor uno se lo plantea así a priori. Tú puedes plantearte una investigación porque deja de ser una investigación muy detallada, lo tuyo, porque claro, has tenido que irte a un ámbito concreto, has tenido que estudiar y luego uno tiene la pregunta interior de decir, bueno, pero esto realmente va a interesar, porque sí puede interesar. De hecho, vosotros como investigadores estáis respondiendo a estas preguntas que os hago yo continuamente, porque me imagino que vuestra familia os hace este tipo de preguntas y te dice, hija mía, ¿qué es lo que estás haciendo en la universidad? ¿Cómo se lo cuentas? Por cierto, ese es el primer paso de la divulgación, comentárselo a los familiares directos para que entiendan qué es lo que haces cuando te vas por la mañana a trabajar. Ya, sí, es verdad. Para mí está siendo un reto. Ahora que voy a presentar el libro, claro, a veces depende, lo comento y me dicen, ¿y de qué va tu libro? Y claro, no es una novela, tengo que decir, es un ensayo histórico, en concreto sobre el siglo XIX. Y bueno, a veces depende del público, esto también, como que lo cuento... Sí, claro, siempre hay que adaptar el mensaje al público. Imagino que si tú vas a presentar tu libro en la universidad, no va a ser lo mismo que si vas a una librería de tu ciudad a presentar ese libro porque se está vendiendo en las estanterías de esa librería. O si vas a... no sé, pero tendrás tu público y tendrás que adaptar tu mensaje a cada tipo de público concreto. Pero seguro que ya lo haces, lo interiorizas. Oye, eso es muy interesante. Oye, parece como si hubiéramos elegido todo tipo de áreas de conocimiento y nos hubiera salido perfectamente, de verdad. Sí, pues sí. No, tenemos el abanico completo. Desde luego. Seguro que hay alguien por ahí que todavía... Seguro. No sé si habrá alguien que quiera participar o lo elegimos... Aquí creo que en el chat he recibido un mensaje de Álvaro, espérate que haya perdido el apellido, que dice que Álvaro Eraña, espérate, ¿dónde está? Que dice que ya tiene, espérate. No, es porque nadie... Álvaro, sí, aquí está, Sendera Penalista, ya está, un momentín. Es que disculpar, ¿vale? Un segundo. Por ejemplo, me dices que es Álvaro. Sí, pero es que no lo... Espérate. Hola, buenas. Ya está, es que me dice que ya ha podido acceder, pero es que no como hay tanta gente, no lo... Le tengo por buscar por Álvaro. Mira, hola, buenas. No sé si me escucháis o no. Te escuchamos bien. Sí, te estamos escuchando, pero espérate, voy a ver si te puedo dar... No tienes imagen, no tienes cámara. Sí, estoy en el móvil, pero creo que me tienes que habilitar. Bueno, me pone que el anfitrión deshabilitó la imagen. Pues espérate, que te voy a buscar. Álvaro, espera, que te voy a habilitar. Un momento. Sí, o Eraña. Otra cosa que os queremos contar, los periodistas que tenemos la suerte de dedicarnos al periodismo científico, somos realmente unos privilegiados. Tened en cuenta que estamos hablando con vosotros, que sois los expertos en cada área de conocimiento. Yo tengo la suerte de hacer aquí un programa de radio cada semana y cada semana hablo con uno de los compañeros o compañeras que se dedican a temas tan distintos como el derecho penal o la biomedicina, como medio ambiente
o la inteligencia? Hola, muy buenas. Hola, muy buenas, Álvaro. Ya, eso, la cámara en horizontal. Muy bien, exactamente. Eso nosotros Pues también lo hemos dicho a nuestros investigadores, es verdad, de la cámara en horizontal del móvil, es importante. Claro, claro. Nada, era pues simplemente os he estado escuchando un poco y a ver, yo estoy aquí en el colegio, estoy haciendo un doctorado y nada, simplemente voy a presentar en las próximas semanas un proyecto que estamos haciendo dentro del doctorado. Bueno, os comento un poco, el doctorado es de educación y estamos investigando. Uy, que te hemos perdido. Au, au. Se nos ha quedado bloqueado. No te escuchamos, Álvaro. No sé si irá, ¿no? A ver, ahora. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, intenta decirlo rápidamente que nos quedamos sin Vale, tiempo. estamos, experiencias intergeneracionales. ¿Sí? Y básicamente, más concretamente, el ocio y la actividad física. Ocio y actividad física. ¿Pero a un colectivo concreto? ¿A un colectivo concreto o no? Sí, más concretamente pues entre los nietos y abuelos. Tenemos ya una gran muestra recogida entre diferente alumnado y sus nietos y sus abuelos. Y básicamente pues eso, estamos haciendo pues el estudio de qué hacen en su tiempo libre, a qué parte dedican al ocio, a la actividad física. ¿Pero los estáis estudiando por separado, al colectivo de mayores y al de niños, o cómo interactúan entre ellos? Se ha ido otra vez. Ahí no podemos. Qué pena. Álvaro, no te escuchamos. Aquí es lo que os hemos comentado. Si hay problemas de este tipo, directamente hay que despedir. Y se dice la famosa frase en los informativos de lamentamos los problemas técnicos surgidos, esperamos retomar la conexión en breve. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, se me ha quedado paralizada nuestra anfitriona Marta. Ah, sí, pues yo estoy bien. Yo, mira, me muevo. Ahora sí, ahora sí. A lo mejor es que estaba así fija, pensativa. No sé, yo creo que si yo me equivoco no tenemos más voluntarios, así que si queréis coger un al azar o... Claro, o sea, hemos encontrado gente que Álvaro no podemos recuperarlo. No. Pena. Le he silenciado. No sé, Jessica Gracia, que estaba antes, que te acuerdas, yo no sé si Jessica nos escucha, ¿quiere sumarse o no? Si no, continuamos con las recomendaciones del curso sobre lo que hemos visto. Ah, bueno, que tú tenías también unas diapositivas, sí. No, bueno, lo de las diapositivas es que les iba a poner, pero es lo que hemos ido viendo sobre la marcha. Claro, claro. Ah, bueno, dice Jessica que sí que quiere. Sí, pues venga, pues... Espera, a ver que la encuentre. Uf. Fue la primera obligada. Espera, hombre, ya... Ahí va. Jessica, ya te he habilitado. Jessica Gracia Rivera. Hola. Hola. Aquí te tenemos. Buenas tardes. Hola, Jessica. Muy buenas. Nos encanta que te hayas conectado desde el Himalaya en el campamento base. No, son los picos de Europa. Ah, los picos de Europa. Pues muchísimo, muchísimo mejor. Con el tema este de los fondos hay que tener muchísimo cuidado. Si habéis visto muchas conexiones durante los años de pandemia, nos hemos acostumbrado a conexiones Zoom, por Teams, y con el tema de los fondos también hay una historia tremenda. Tiene que ser un fondo que no te quite la atención. Hemos visto en televisión algún fondo en el que uno directamente miraba al fondo. Había gente que ponía póster de Star Wars y uno, claro, no escuchaba a la persona que estaba hablando porque estaba viendo el detalle de lo que había detrás, ¿vale? En tu caso puede ser un paisaje, un fondo neutro. Si tú puedes también considerar si es mejor poner un paisaje de ese tipo que no estar por ejemplo, estás en una habitación que no tiene suficiente luz o que prefieres que no se vea porque también puede haber elementos que distorsionen la atención, pues esto nos parece perfecto. Perfecto, estás aquí cuadrada,
yo creo que podemos empezar, pero claro, te tengo que preguntar, antes de empezar, te tengo que decir, bueno, ¿y en qué estás investigando? ¿Qué es lo que eres y qué investigas, Jessica? A ver si nos podemos quedar aquí. Yo soy enfermera. Muy bien. Y soy especialista en enfermería comunitaria, familiar y comunitaria. Bueno, y tema. Estoy haciendo el doctorado sobre los cuidados transculturales en atención primaria aquí en Extremadura. Yo soy de la Universidad de Extremadura y soy de Cáceres y quiero investigar sobre eso y estoy pendiente de realizar el trabajo de campo. A ver, primera pregunta, porque tenemos que matizar ese. Ese término transcultural aplicado a cuidados, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo explicamos de otra manera para que sea rápido y que lo entendamos a la primera? Sí. Porque ese puede ser el título de tu tesis, que mucha gente cuando le preguntas ¿cuál es tu línea de investigación? Directamente el título de la tesis. Y muchas veces, perdona que os diga, pero el título de la tesis es lo menos parecido a un titular y lo menos informativo, porque ahí queréis contarlo todo, detallarlo todo y sin embargo, pues como vais a desarrollarlo después en 400 páginas, pues no le deis importancia. ¿Qué son los cuidados transculturales? Pues los cuidados transculturales son los cuidados que ofrece enfermería a todos los pacientes, pero que son de otras culturas, religiones distintas a las que tenemos aquí en España. Muy bien. Como por ejemplo el Islam o pacientes que vienen de Europa del Este, que son los focos que tenemos aquí en Extremadura, o China, o todos los inmigrantes que tenemos en España con distinta cultura y religión a la nuestra. A ver, un ejemplo muy claro de una práctica que haga una enfermera o un enfermero cuando vaya a atender a una persona, que digas que pueda estar condicionada por un concepto cultural. No sé. Pues, por ejemplo, los controles de glucemia, de niveles de azúcar en sangre, a los pacientes que son diabéticos durante el Ramadán, por ejemplo, si son musulmanes. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa durante el Ramadán? ¿Qué pasa? ¿No les puedes hacer un control de la glucemia? No, sí se le puede hacer. Lo que pasa es que ellos, al estar en ayuno, pues el ayuno es perjudicial para los pacientes diabéticos. Entonces, es verdad que su religión, si están enfermos, les permite saltarse el ayuno, pero ellos quieren seguir manteniendo ese ayuno, entonces tú le tienes que dar unas pautas de el máximo de horas que pueden estar sin comer o cuando se tienen que realizar ellos su prueba de azúcar para saber cómo andan los niveles de glucemia. Poquito educarles en su enfermedad con respecto a la práctica que ellos van a seguir durante ese mes de Ramadán. O sea, es sumar el factor cultural a la atención personalizada al paciente. Eso es correcto. Y no sé, por ejemplo, una inyección, una extracción de sangre, un pinchazo. Eso, también hay culturas en las cuales... Hay culturas claro, hay culturas que son reacias, que se piensan que sacarle la sangre es como sacarle el alma y todo va muy contextualizado a la cultura de cada paciente. Entonces, pues, intentar explicar, intentar educar en salud, intentar, pues eso, que los cuidados sean lo menos hirientes posible o que ellos lo entiendan, que no se sientan amenazados, que no se sientan heridos a la realización de las técnicas y de las prácticas de enfermería. Este es un tema que es extrapolable no a Extremadura, sino en general, en a general, todos los sistemas. Claro, pero yo lo he centralizado en Extremadura, en los focos de población que tenemos. Nos volvemos locos. ¿Qué aprovecharías tú, como enfermera que eres, cuando te piden hablar de investigación? Lo digo porque me pasa con muchísimas enfermeras y enfermeros a los que yo entrevisto en la Universidad de Castilla-La Mancha y que siempre reivindican una cosa. Que nos hagan casito. Y que desde la enfermería hay mucha investigación. Sí, hay mucha investigación, lo que pasa que también es verdad que divulgamos poco, no somos muy dados a divulgar y lo poquito que hacemos pues no lo comentamos en petit comité, no lo extrapolamos fuera. Claro. Entonces para el resto de la sociedad la enfermería es curar, pinchar y sacar sangre. Y les tienes que explicar que también hacemos docencia, que también investigamos, que vamos más allá. Pero, claro, pero yo imagino, con el tema que tú estabas tratando, yo pienso cómo reflejo
la importancia que puede tener tratar esos temas culturales de los que tú comentas. Ahora, podemos irnos a una situación límite. Hubo un accidente donde una persona con unos determinados conceptos culturales o religiosos acaba en urgencia del hospital, una enfermera lo tiene que atender, le piden hacer una extracción de sangre y podemos encontrarnos con que, igual que pasa con los testigos de Jehová, son los testigos de Jehová, por ejemplo, no lo sé, que tienen prohibido la extracción de sangre y eso puede generar un problema muchísimo mayor del que están sufriendo. Ahí se tiene que racionar en un espacio de tiempo muy corto porque puede ir incluso la vida en ello. Claro, para eso hay que estar preparado previamente. Preparado previamente y también tener conocimiento acerca de la legislación vigente. Justo. Porque no solamente la cultura, también la legislación, el paciente tiene autonomía, la ley de autonomía del paciente dice que él tiene la última palabra de si quiere o no quiere, y si el paciente está consciente, pues ahí, si él se niega, tú no puedes. Y tienes que aceptar, son sus creencias, es su cultura, su religión, y aunque tú lo veas mal, pues mira, tienes que aceptarlo. Oye, Jessica, pues muchas gracias, ¿eh? Nada. Muy interesante, ¿eh, Marta? Esta la tenéis allí en vuestra universidad, ¿eh? Que no se escape. Espérate, que estoy yo ahora silenciada. Estaba silenciada, lo voy a haber fichado a Jessica. Encantada de conocerte. Claro, ¿ves? Y nada, sí, además la Facultad de Enfermería suele participar también en la noche de los investigadores. Sí, tienen muchas actividades también. Lo único que yo estoy a tiempo parcial porque yo trabajo y yo ando muy pillada, trabajo a turnos como buena enfermera y ando muy pillada de tiempo, entonces hoy me habéis pillado que estoy libre. Estoy pensando en el 30 de septiembre de este año y te cambias el turno, con tiempo. Claro, el tiempo de sobra. Vale. Oye, estupendo, es súper interesante. A ver, no sé si hay más voluntarios. Si no, como te digo, es que son las 2, que se me ha pasado esto volado. Son las 2 ya, pues se ha pasado un voleo, ¿eh? Sí. Que fijaos lo que hemos, la gente que hemos podido conocernos en apenas 2 horas de curso, la cantidad de temas que han surgido, la cantidad de temas interesantes de las que estoy convencido de que muchos no teníais ni idea, como me ha pasado a mí, lo importante que es que digamos a qué nos dedicamos. Es que muchas veces es simplemente por no decirlo, pero nos basta con esto, una pequeña conversación y ya de momento tenemos una idea global de la cantidad de cosas que se investigan. Así que, macho, yo estoy encantado. Yo hubiera sacado muchos temas. Pero fijaos que una charla de este tipo hace que, por ejemplo, a Marta le puede interesar hacer algo luego con Jessica, o a mí con la gente de mi universidad, pues llamarlos para un programa de radio y que me cuenten extensamente su investigación. Y solamente por el hecho de haberos mostrado interesados en este curso. Este era el primer paso, apuntarse a un curso, dedicar 2 horas con el poco tiempo que tenéis todos para dedicarlo a un curso online que aparentemente pues ya sabéis cómo son, pero sin embargo a mí se me ha pasado muy rápido. Gracias, Marta. Yo creo que les hemos dado las ideas básicas, no se pretendía más. Hombre, claro, sí, con 2 horas, pero yo creo que el objetivo también, cuando Román propuso que fuera súper interactivo y práctico, yo creo que el objetivo ha sido conseguido, porque teníamos miedo de estos webinars que al final cada uno enciende la pantalla y sinceramente se pone a hacer otras cosas. Pues vamos a utilizar el mundo virtual, pero bien, que también se puede hacer cosas interactivas y aprender, ¿no?, en práctica en el mundo virtual. Y esperamos que haya sido de utilidad, sobre todo que son consejos muy útiles y que viéndolo en otros investigadores, aparte que hemos aprendido mucho de investigación, o sea, de temas, como dices tú, que muy interesantes, de investigaciones que se están llevando a cabo y que todo eso pueda tomarlo en cuenta los investigadores a la hora y que se animen a contactar las unidades de cultura científica y los gabinetes de comunicación, que se animen a contactarnos a nosotros que estamos aquí y que lo único que queremos es ayudarles y ánimo con todo. Muy bien. Pues nada, nos vemos en la noche, Marta. Efectivamente, en la noche. Y ahora siempre, no olvidemos, el 30 de septiembre, viernes, por la tarde, la ciencia les espera. Estupendo. Muchísimas gracias. Y nada, recordar que todo estará subido en la página web que ya le he puesto por el chat, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Encantado de conoceros. Adiós. Y nos vemos en la siguiente. Venga.